quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo, y los saluda su anfitrión Ding Dong. Ya no estoy en las huelgas de Hollywood, ahorita le estoy dando chance a esto porque esto deja un poquito más. Porque de algo hay que vivir. De algo hay que vivir, y como de algo hay que vivir, también mi querido Masacre hoy no se fue a vender sus quesadillas y está aquí con nosotros desde México, que no, mi amigo. Sí, pues de algo hay que vivir, sí. La huelga nos está matando. Sí, güey. Tantas ideas que tengo ahorita y no las puedo escribir, güey, porque estamos en huelga. Sí. Entonces, mientras despacho las quecas, se me van ocurriendo ideas. Eso está muy bien, amigo. Está genial eso. Y allá en las lejanías del Canadá se encuentra mi queridísimo Orc también en huelga, me parece, porque tampoco puede escribir allá tanta creatividad, mi amigo Orc. Exactamente, a mí como no me pagan, pues ya, yo hurgo en la basura a ver qué me encuentro para sobrevivir. Y bueno, amigos, el día de hoy tenemos un programa especial porque es un programa musical. Vamos a hablar de un movimiento que se llevó a cabo acá en este lado del mundo, donde la lengua predominante, no quiere decir que sea la única, aclaro, pero es la predominante, es el español, y con ello se ha generado un movimiento musical y un movimiento también incluso cultural y hasta de ideología, es decir, de forma de pensamiento de las diferentes personalidades que han de alguna u otra forma formado parte de lo que hoy conocemos así a un grosso modo muy somero como el rock latinoamericano, o también conocido ya posteriormente, gracias también al trabajo de el ya ahora afinado Oscar López, ¿no? Como rock en español o rock en tu idioma, que muchos también conocen como rock con ñ. Y las grandes bandas exponentes de este género musical que le dieron vida también a estas formas de pensamiento de las que estamos hablando en este momento y de las ideologías culturales que han no solamente permeado, sino también de una u otra forma influido en nuevas celebridades, en nuevas estrellas, nuevos músicos y talentos que año con año surgen para darle voz a este movimiento, pero también para darle oportunidad a sus visiones y a sus creaciones de ser parte del colectivo de fans que disfrutan de este tipo de género musical. Así que sin más preámbulo, hoy vamos a hablar de el rock en español. ¡Comenzamos! Muchas gracias a mi queridísimo amigo Orc, que está siempre detrás de los controles, ayudándonos con las introducciones, con las salidas y con todo, para que este programa llegue a ustedes con la mejor calidad posible en vivo desde Twitch. Pero si no nos pueden alcanzar a ver en vivo, mi querido amigo Orc, ¿dónde nos pueden encontrar las personas que no pueden vernos en vivo? Pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, ahí tenemos la parte de video, o en cualquier podcast plataforma de podcast de su preferencia, que ahí tenemos el audio, ya sea Spotify, Google, Apple, etcétera. Así es, amigos. Y como siempre, les recordamos cada episodio de este podcast que hacemos para ustedes con mucho cariño. Pueden dejarnos todas sus sugerencias y comentarios acerca de temas que quisieran ustedes que nosotros tratáramos aquí en el programa a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter desde el Nirvana Podcast. Y también pueden dejarnos sugerencias de todas las plataformas que ustedes consideran podríamos explorar nosotros de video y de podcast. Sabemos que hay muchas por ahí de video, por ejemplo, ¿no? Que está el Dailymotion, el BitChute, el Odyssey, todas ellas, pero muchas de ellas necesita que tengamos también más suscriptores, así que recuerden también suscribirse a este podcast que realizamos para todos ustedes, no nos defrauden para que podamos seguir llegando a más y más lugares, a más y más plataformas de streaming, porque también muchas de ellas están saliendo, algunas no las alcanzamos a conocer, y porque Spotify ya se está pasando de lanza, ¿verdad, Ork? Sí, con eso de que en los podcasts ya te meten publicidad a medio programa, está de la chingada. Sí, más, ¿para qué lo pagamos, cabrón? Exactamente, es lo peor de todo. Pagamos y aún así No, nos meten comerciales. sí, no lo paguen ya. Compren su música. Hagan su propia o Spotify ustedes. Sí, ahí vamos a ir metiendo nuestro podcast exclusivo. Sí. Yo la verdad no soy de Spotify, la verdad, confieso. Y hablando de Spotify, que es una de las plataformas de música más populares en estos momentos, pues vamos a entrar en materia, amigos, de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es música a fin de cuentas, y el rock en español, el rock
latinoamericano, algunos aquí en nuestro país, ¿no? Le llaman el rock mexicano por todas las bandas aquí en nuestro país que tuvieron esa influencia, pues no tiene un comienzo muy específico en términos de que podamos nosotros apuntar a un año en el que digamos, aquí fue donde comenzó todo, sino que ha sido una especie de evolución de la música moderna, popular, por supuesto, que tiene mucho que ver con el rock and roll de los años 50, de los años 60, sobre todo de principios de los años 60. Recordemos que por aquel entonces, en los años 50, teníamos a un exponente latino de rock and roll que podía muy bien codearse, y de hecho lo hizo, con personalidades del rock and roll de aquella época, muy populares y que casi, casi de manera instantánea se volvieron leyendas, que fueron nada más y nada menos que personalidades como el Little Richard, como Buddy Holly, y que de hecho pues él trágicamente murió al lado de Buddy Holly, ¿no? Sí. Que es Richie Valens, ¿no? Y pues siendo el diminutivo de Ricardo Valenzuela, su nombre original, y por tal motivo, pues los dueños de los estudios y disqueras, escuchando el nombre, suena un nombre latino, pues canta la bamba en rock and roll, güey, ¿no? Sin siquiera pensar los desgraciados que el pobre Richie Valenzuela ni siquiera sabía hablar español, güey. ¿Por qué? Porque él había nacido en California, ¿no? Sí, Y no sabía ni español. sí, sí, era de nuestros paisanos que no cruzar, porque él sí viene de una familia de la que no cruzó la frontera, sino que la frontera los cruzó, como dicen los tigres del norte, porque sí, él sí es descendiente de mexicanos que vivían en California cuando pues toda la situación de México que perdió el territorio, ¿no? Entonces él sí es descendiente, digamos, él sí es nativo de ahí, de California, pues, no es inmigrante, él sí era de ahí. Solo Ujú. tiene, pues, el apellido, básicamente. Bueno, digo, pues, obviamente, pues, también los rasgos, etcétera. O sea, sí era un latino de California, pero bueno, eso es tema para otro programa, pero sí es de esos mexicanos que sufrieron que Estados Unidos cuando cuando gana el territorio dice, te voy a proteger, pero a la mera le dice, pero me gusta tu ranchito, así es que venga para acá, ¿no? Por ahí hay una historia medio perdida, pero él sí es descendiente de ese tipo de mexicanos, pues, ¿no? De latinoamericanos. Ahora, también él influye, digo, por ser principio de los 50, como ya dijo Ding Dong, pues realmente no hay un punto donde empiece, pero Ujú. todo ese rock and roll de los 50 influenció a todo el mundo y pues Latinoamérica no fue la excepción. Y pues curiosamente Richie Valens fue de los que influenció mucho, por ejemplo, al rock and roll en Argentina en los 50, o sea, desde California hasta Argentina, ¿no? O sea, es algo como chistoso, pero pues la música no tiene fronteras. Y esa es una de las características que ha definido al rock desde prácticamente su inicio, que no define fronteras porque traspasa las fronteras físicas y también las fronteras de la idiosincrasia y de la mentalidad. Y esto lo comentamos por lo siguiente, amigos. Para muchas personas ahora resulta un poco difícil de entender que había un contexto también sociopolítico muy complicado para nuestra Latinoamérica desde casi casi el mediados de esta década e incluso antes, ¿no? Con situaciones incluso de dictaduras activas en nuestro territorio, ¿no? En nuestra franja del mundo que llegaron a durar bastante tiempo. O sea, estamos hablando, por ejemplo, que la dictadura de Francisco Franco, que está del otro lado del charco, allá en España, pero llegó hasta los años 70, ¿no? Y no se diga, por ejemplo, la dictadura de Alberto Fujimori, ¿no? O sea, también el tiempo que duró, ¿no? Fue algo que haya quedado en un pasado muy lejano. Y hay muchas personas con vida todavía ahora que vivieron esa atrocidad de Chile, ¿no? La dictadura de los Perón también en Argentina, o sea, ese tipo de cosas también influían en cómo se podía apreciar y disfrutar de la música y de los movimientos culturales, sobre todo juveniles, que tan populares en esas épocas. Y por supuesto que el rock and roll no siempre era como que muy bien visto. Y el hecho de que tuviéramos un representante con un nombre, ¿no? Latino
en ese rubro, permitía también que en nuestro caso, aunque no había una dictadura, pues Gobernación, ¿no? Que por muchos años dictó qué podías y qué no podías ver, leer y disfrutar en radio, televisión y medios impresos, pues dijeron, ok, vamos a darle un poco de oportunidad al rock and roll. Todavía no es rock, amigos, es rock and roll, pero le dieron oportunidad siempre y cuando estuviese muy limadito, muy pasteurizado, muy libre de todas esas connotaciones un tanto sexuales y a lo mejor subversivas que le daban personas como el mismo Elvis Presley, ¿no? O Chuck Berry. Y tuvieron a bien también a tener a muchos representantes, productores y demás que eran ya conocidos por pues ofrecer productos para las buenas conciencias, ¿no? Entre comillas, de la sociedad mexicana, como el buen Luis de Llano, ¿no? Y todas esas personas, o el Benny Ibarra, no el mocoso güey que anda por ahí, sino el papá, ¿no? El que se casó con la Julisa, que también Con la era de... Julissa que también, sí, esos eran los dictadores del rock and roll de esa época, ¿no? Se puede decir. Bueno, Bueno, básicamente en México tuvimos una dictadura por mucho tiempo, nada más lo único que cambiaba eran las caras de quien estaba al frente. sí, Ajá, sí, ¿no? sí. Era Y una dictadura institucional por el partido. Exactamente. así es. Pero bueno, sí, como bien dice Ding Dong, todas esas dictaduras. Bueno, es que también era como común en Latinoamérica, ¿no? Porque también, por Sí, ejemplo, hablando ahorita que ya mencionamos Argentina, por ejemplo, pues ellos, acuérdense que tenían en esas épocas, bueno, más bien desde los 70s hasta los 80s, ellos tuvieron la dictadura militar y una también. dictadura militar así, de esa de brazo fuerte, que les prohibía muchas cosas y que toques de queda y ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, en Latinoamérica en general era tristemente muy común las dictaduras, ¿no? Ujú. Así es, y muchas de esas dictaduras pues cometieron las atrocidades como las matanzas, la misma de la Plaza de Mayo ahí en Argentina en los años 70, si recuerdo bien, ¿no? Ujú. Finales, Sí, principios de los 80, o sea, ese tipo de cosas que ocurrían y que estaban reprimiendo a la sociedad y a veces la sociedad pues encontraba ese consuelo en movimientos culturales o en movimientos de ideologías y la música no era ajena a ello, aunque sí bien es cierto que el rock and roll que llegó aquí a México de mano de los de personajes como los Teen Tops, ¿no? Y como los Locos del Ritmo y todo eso, pues eran cosas, vamos a ponerlo también entre comillas, amigos, aceptables y pasteurizadas. Igual tuvieron el efecto de poner a la juventud mexicana en modo rebelde, ¿no? Y sí. entonces también las películas de ese entonces que estelarizaban personajes como César Costa y Enrique Guzmán, pues tenían siempre ahí una figura de el rebelde, ¿no? Aunque cabe aclarar que César Costa era como el mejor portadito de todos, ¿no? De toda esa Sí, palomilla Sí, de rockeros de sí, aquella época. sí. sí, Sí, pues es que básicamente, adelante, adelante. sí, sí, nada más voy a decir que yo creo que a lo mejor el art va por ahí también. Eh, eh, pues es que eran como la pandilla rebelde de tu cuate de la cuadra, ¿no? O sea, realmente no era así Ujú, como que, no era como que una pandilla realmente como del barrio, por decirlo así. Y me refiero al barrio de vecindad, el barrio del pueblo. O sea, todos ellos venían como de una clase, en México por lo menos, de una clase pues media alta, este, que digo, está bien y tiene sentido realmente, por ejemplo, aquí llegaban esos discos de rock and roll, realmente aquí no se producían. Estamos hablando de una época cuando, o sea, se estrenaba la música anglo en Estados Unidos, Inglaterra y demás, y no al mismo tiempo llegaban aquí, o sea, pasaba similar que con las películas. Y el rock and roll, al no ser tan popular en Latinoamérica, porque recordemos que en esas épocas pues estaba más, en México está de modo otro tipo de formato musical, pues sí había, por ejemplo, sí tenían esas clases medias altas, algún pariente, algún cuate, alguien que se iba a Estados Unidos y se compraba el disco de Richie Valens y se lo traía y lo escuchaba acá con sus cuates, y uy, la sensación, y entonces ellos decían, pues vamos a hacer nuestro grupo nosotros, y prácticamente pues eran puros covers de esas canciones Ujú. en México, estamos hablando de México, aunque también se repetía un poco, digamos, por ejemplo, en Argentina, que es lo que tenemos más como de referencia hacia Sudamérica, no quiero decir que no existieran otras bandas
en Sudamérica o en Latinoamérica. Seguramente las hay muy populares en cada país, en Perú, en Ecuador, seguramente las hay, pero Sí. no tuvieron esa trascendencia como bandas argentinas o como bandas mexicanas, ¿no? En esa época, porque por ejemplo de Argentina pues nos mandaron a Sandro, que Sandro es muy famoso aquí en México. Claro, empezó rock and rollando como César Costa, como Enrique Guzmán, y después balada romántica, ¿no? Sí, Sí. Pero digamos que a nivel Latinoamérica fue un representante de ese movimiento. Digamos que el equivalente al Enrique Guzmán de Argentina, ¿no? Por decirlo así. sí. Sí, lo que iba a mencionar era de que, así como lo mencionó Dingo, ¿no? De la influencia que tuvo Richie Valens y pues de haberlo escuchado, esa influencia cómo afectó a las bandas aquí en México. Y justamente inicia el camino del rock, como muchas cosas empiezan, ¿no? A fin de cuentas, como, no sé cómo inició Japón, eh, lo que hoy es una potencia en cuanto a tecnología. Empezó copiando para otros o copiando lo que hacían, digamos, otros Otros. y después pues lo hizo suyo. Justamente lo mismo sucede con la música. Aquí se empezaron a copiar las canciones que se producían en otros lados y se tropicalizaban, ¿no? Como de la canción de Elvis, ¿no? Del rock de la cárcel, que la Sí, termina cantando los Teen Tops. Y así sucesivamente. Entonces, muchas de las canciones inicialmente del rock que se manifestaron en México bueno, sobre todo en México, pues eran una tropicalización de canciones que ya existían de bandas de Estados Unidos. Y muchas de esas tropicalizaciones incluso aceptadas y supervisadas por quienes hacían las letras y la música original en inglés, al grado de que había incluso una muy pareja traducción de algunas de las letras, ¿no? Hay quien dice que el rock de la cárcel pues no está tan lejos de lo que dice la canción original, ¿no? Digo, ya sí, cada quien poniendo atención podrá decir si sí o si no, pero vamos, que trataban al menos de apegarse tanto como pudieran a lo que trataba de decir la original, ¿no? Había casos en los que no se podía, como fue en un café, güey, ¿no? Que no habla de eso, pero para ni madres, habla de sí, estar no, dentro del muelle, ¿no? En la playa, entonces es otra cosa muy diferente, pero bueno, tratando de también mantener hasta cierto punto la misma sí, idea, ¿no? Del amor así es. romántico, juvenil, adolescente y demás, ¿no? Sí, y que curiosamente la primera canción, bueno, así como empiezan todos, como bien dice Lord, copiando, curiosamente la primer música o la primera canción original de rock en español, se puede decir, ya, o sea, con letra original, que no es un cover de esa época, pues es esa canción de Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Esa no es un cover, esa sí es una canción original, es de Los Locos del Ritmo, creo, me parece. Pero esa canción es la primera que sí es original, pues, o sea, obviamente a ritmo de rock and roll, como dice Dingo, todavía no se llamaba rock tal cual, era rock and roll todavía, pero ellos sí son los primeros que, digamos, bueno, no, muchas veces en la música, y por ahí lo dice un podcast del Chombo, no sé si lo han escuchado, pero él siempre dice, a veces no se trata del que lo hace primero, sino del que lo hace mejor. Y en este De, caso, la primera canción con letra original en español, pues fue esa en México. sí, y también hay que comentar que la idea de hacer las letras en español, aunque no fuesen letras originales como hasta esa que comentaba mi querido Masacre, también ayuda a que la difusión sea mayor para todas las personas que, pues obviamente, si ahorita hay pocas personas que hablan inglés, imagínense en esa época, pues mucho menos había gente que hablara inglés. Entonces era un acceso fácil a ese tipo de música que resulta un poco también interesante cuando lo ves con otros países de Latinoamérica en más o menos ese mismo tiempo. Ya mencionaba Masacre a Sandro que cantaba en español, pero había bandas, grupos argentinos que hacían los covers en inglés y cantaban Ujú. en inglés. Ya pasado un tiempo, o cuando eran
aprobados por el sistema, ¿no? Ya que habían pasado por su bautizo de fuego. Bueno, ya no son tan peligrosos, ¿no? Hay que darles chance y ya para que tuvieran difusión masiva, ya los hacían que cantaran en español, pero incluso cantaban en inglés y creo que también hay registros de ello en bandas de hasta de Perú que cantaban en inglés, ¿no? Entonces, creo que hasta Roberto Carlos se aventó a cantar en inglés cuando dice que tenía su banda de rock, ¿no? Así cuando era jovenazo y nadie lo Sí, peló sí, nunca, güey, nadie lo Sí, conoció por eso. sí, como Juanes. Sí, es ándale, en sus cierto. inicios, sí. En Sí, sus Y inicios. justamente, pues, como lo estaba mencionando, ¿no? El rock era un sinónimo de rebeldía. Ujú. Entonces, obviamente, los gobiernos y las dictaduras no era algo que vieran, pues, de buena manera. Por eso, mucho de esto se generó de manera clandestina. Entonces, cuando había toquines de rock y cosas así, eran en clubes así, sí, todos de mala muerte, donde, pues, básicamente, si no estabas en ese ambiente, no te enterabas de dónde se hacía. sí, Porque obviamente al relacionarlo con esta rebeldía, pues, ¿qué viene con la rebeldía, no? La libertad del pensamiento. Y obviamente los gobiernos decían, pues, estos se me salen del corral y esto pues, me puede estallar en la cara. sí. Sí. Sí, que fue lo que sucedió más adelante, ¿no? Porque como dice Ding Dong, digo, estamos ahorita, pues todavía antes de llegar un poquito a los 60 Ujú. en Latinoamérica, en realidad. Pero sí es como mencionaba el Ding Dong, ¿no? Primero ahorita todo era digerido, o sea, todo era una rebeldía light, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Probada. Ajá, exactamente, o sea, Rebajada. sí, como, Sí. sí, exacto, exacto, rebajadita para que no, y aún así, cuando empezó a pasar de moda, por decirlo así, el rock and roll, es cuando las disqueras dicen, oye, Sandro, Enrique Guzmán, César Costa, y pues salte de tu grupo, ¿por qué mejor no te vuelves solista? Y fue la historia de los que pasó, pues de lo que le pasó a todos, ¿no? Realmente ellos se fueron ya a cantar baladas, tienes que sonreír, sonreír, payasito, y todas esas cosas. César Costa terminó en papá soltero. Así, exactamente. Entonces, pues digamos que se podría decir que pues, sí, ellos eran los rebeldes de los 50, pero terminaron cantando baladas. Y lo mismo sucedió bueno, por lo menos les repito, en Argentina, que creo que en esa época, los países que tenían más representantes de rock and roll, pues fueron México y Argentina. No quiero decir, repito, que no existieran en Chile, que no existieran en Perú, que no existieran en otros países de Latinoamérica, pero quienes realmente fueron los que más destacaron de todos ellos, y digo, esto es muy debatible, porque sí, seguramente, y luego ahí en los comentarios o alguien nos va a escuchar, pues es que aquí no sé, en Perú teníamos a fulano y a sultano y tal, pues sí, pero pues, a nivel Latinoamérica no trascendieron. Les repito, a nivel Latinoamérica estoy hablando, o sea, no a nivel del país, de región, pues, pero por ejemplo, Sandro hasta se convirtió en Sandro de América, porque ese era su apodo, ¿no? O Ujú. sea, cuando empezó con rock and roll era Sandro simplemente, y cuando ya era pues ya cantando baladas y demás, pues él ya se volvió en Sandro de América, ¿no? Aunque al principio cuando cantaba rock and roll, pues su inspiración era Elvis Presley, ¿no? Él era el Elvis Presley de Argentina. Ajá, Ujú. sí. Sí, así era comercializado incluso, ¿no? Él era Ujú. el Elvis de Argentina y por eso también trascendió a América, ¿no? O América Latina. Sí, digo, El, para mencionar ¿eh? un poco a lo mejor otros países que tienen a lo mejor uno que otro representante que, pues, a lo mejor hoy en día no se conoce tanto, no dieron el boom. En Uruguay estuvieron los Shakers, estuvieron un poco más de difusión. Y había un grupo en Perú, ah, que me acuerdo cómo se llama. Creo que son los Shane, algo así, que eran pues un grupo de mocosos, porque tenía como 12 años, no sé, una madre así que se dedican a cantar los domingos. Pero eran así como cosas muy light. Sí, y sí, y es que es lo que comento, ¿no? O sea, no es que no hubieran, o sea, sí había,
tal vez no tenían esa, o no tuvieron esa trascendencia. México, pues, aparte porque pues los metió a hacer películas, porque aparte pues empezó a, bueno, por la cercanía de México con Estados Unidos, obviamente, era muy relativamente fácil escuchar ese tipo de música. Entonces, digamos que en ese momento, en los 50, pues México está un poco más a la vanguardia en ese tema. Y Argentina, pues no sé, los argentinos han sido como muy talentosos, también empezaron a tener esa influencia, pero ellos también como que les empezaron a dar permiso de tener sus grupos, y pues en los 50 también empezaron a salir. Entonces, repito, a nivel Latinoamérica, creo que para ese momento, en ese entonces, los grupos más, o los cantantes, grupos más representativos fueron Argentina y México, fue una historia muy similar, porque les repito, todos acabaron cantando baladas, y los que Sí. no cantaron baladas, pues desaparecieron, como por ejemplo los Locos del Ritmo, ellos no cantaron baladas, y pues sí siguieron activos, pero ya no tenían el mismo éxito como en los 50. Sí, pues es que por lo mismo de la época, ¿no? A lo mejor las baladas Ujú, tenían más alcance o más arraigo que lo que tuvo el rock. ujú. Y es que, Y les daban permiso y más aceptable, que es lo que mencionaba Ding Exactamente. Dong. sí, les ocurrió algo muy extraño porque fue muy parecido a lo que ocurrió también en los Estados Unidos, que en algún momento de la historia de la música popular de Estados Unidos se quedaron sin rock and rolleros. Es decir, Elvis se enlistó en el ejército, Little Richard se volvió ministro, Chuck Berry estaba siendo perseguido por el fisco, ¿no? Por Hacienda, y no, Sí. pues no tocaba, güey, porque si no se lo agarraban. Y Jerry Lee Lewis, pues andaba siendo perseguido y demonizado por casarse con su prima, que aparte era de 13 años, güey. Sí, Bueno, ese güey no tiene madre también. No tiene madre, güey. Y algo muy similar pasó aquí, que si bien, por ejemplo, Alberto Vázquez era más popular como solista que en un grupo, aquellos que habían estado en un grupo, como ya los mencionó Masacre, los sacaron de ellos y entonces el grupo se empezó a desmoronar y estas personalidades individuales pasaron de cantar, digamos, temas medianamente influenciados por el rock and roll a tocar baladas, de esas tipo baladas bubblegum, como les llaman en los Estados Unidos, así súper poperísimas y súper fresisas, que casi te da diabetes de escucharlas, güey, como Sí. la Estados Unidos, güey, que era lo que también estaba pasando en los Estados Unidos. Entonces vivieron situaciones muy similares casi al mismo tiempo. Y también casi al mismo tiempo, por ahí del 64, si no recuerdo mal, en el ya amanecer del rock, como tal, ya no rock and roll, sino como rock, también aquí en México se empieza a escuchar en Radio Éxitos, por cierto, difunta radiodifusora del FM, un programa dedicado a la música de rock and roll de los Beatles también, güey, que es como de las primeras bandas que ingresan ya de corte internacional, sin un intermediario traduciendo para la audiencia mexicana. Las canciones de los Beatles ingresan al país y de ahí, como el filtro, ¿no?, de agua que empieza a gotear así hacia abajo, todo se fue distribuyendo hacia la parte de abajo de Latinoamérica, porque pues si lo aprobó México, pues nosotros creo que también Sí. podemos tenerlo. Y entonces empezó a escuchar también música de los Beatles en Latinoamérica, ¿no? Sí. Es que Y también gracias. justamente tenemos, eh, pues, en apariencia más relevancia México y Argentina. Nosotros por la cercanía que tenemos a Estados Unidos, ¿no? Porque, pues, a fin de Ujú. cuentas, todas las personas vivían en la frontera, Tijuana, Reynosa, Ciudad Juárez, Sí, claro. Tamaulipas, etcétera, etcétera. Pues, mucha de esa gente trabaja del otro lado. Pues, Ujú. obviamente va y lo que escucha allá, pues, lo termina trayendo, ¿no? Y es: "Oye, Sí. compadre, escúchate esto", y así lo empiezan a meter, pues, digamos, a introducir a todo México. Y Argentina está, pues, muy apegado a Inglaterra, precisamente porque después viene el conflicto de las Malvinas. sí, Entonces, digamos que por esos 2 frentes es de que estos 2 países tenemos como mucho apego sí, digamos, la cuna del rock and roll y del rock. Entonces, toda esa influencia, por eso terminamos, bueno, es lo que yo creo, ¿no? Terminamos teniendo, como ese mayor arraigo, esa mayor reconocimiento a nivel Latinoamérica. sí. Así es. Aunque ya, por ejemplo, en lugares como, digo, ya hablando en los 60, como bien dijo Ding Dong, ya cuando se empieza como a filtrar de alguna forma la música,
ya empiezan también las bandas chilenas. Los chilenos también ya empezaron a destacar, pero es lo que les comento, o sea, digo, hasta incluso podrías ponerlo, si quieres, por décadas. En los 50 eran digamos, la vanguardia, pues era México y Argentina, ¿no? Eran los que tenían como el movimiento. En los 60 pues seguía siendo México, Argentina, pero ya se empezaban a meter, por ejemplo, por ahí los chilenos, ¿no? Que ya los chilenos pues ya tenían a los Jaivas, por ejemplo, bueno, son más del 70, pero empezaron ahí sus pininos como por los 60, finales de los 60. Tuvieron a los Max, que los Max, ellos son como los representantes chilenos del rock and roll, por decirlo así, que fue como su banda más grande, por decirlo así, pero ya, ya estaban como haciendo sus primeros pininos, ¿no? Digamos que si lo comparas con la edad de los humanos, pues México y Argentina, pues era como si fuera un niño de 5 años y los chilenos, pues un niño como ahí como de 3 años, ¿no? Entonces, pues los chilenos también empezaron a destacar con ciertas bandas y cierta música en Latinoamérica, ¿no? Claro, ellos fueron mucho más populares hacia el sur, no tanto aquí en México. El mercado mexicano en ese entonces era muy, 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 muy complicado para Sudamérica, ¿no? Sí. Sin, Y sin en contratar. eso, ajá, vas digno. Adelante, querido Orc. Que justamente en ese momento, ¿no? Empieza a decaer como la popularidad del rock and roll en general, tanto en Estados Unidos Sí. como en Inglaterra. Pues obviamente a nosotros nos afecta de la misma manera, ¿no? También empieza a diluirse un poco todo el movimiento y vuelve otra vez el golpe con la Beatlemanía, ¿no? En los 60s. Sí, porque eso le da la puerta a lo que ya conocen todos como la invasión inglesa, ¿no? Y entonces la mayoría de las bandas que ahora escuchan todos provienen de Inglaterra y entre ellas pues se cuelan bandas que tocan más pesado como The Kings, como The Who, ¿no? Que ya no se pueden llamar rock and roll y por eso es que se les da el epíteto de bandas de rock, ¿no? O sea, más rudo, más pesado, con un sonido incluso hasta más distorsionado, que lo hemos escuchado en canciones como You Really Got Me, ¿no? Del tan, 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 del principio, güey, de la guitarra, que influencia también de alguna forma a las bandas de acá nacionales y de toda Latinoamérica. Y así es el caso, por ejemplo, de una banda argentina que a su vez también influenció a los chilenos, ¿no? Que es Los Gatos, ahí por el 65, 66 más o menos, ¿no? Que era una banda, haz de cuenta como si los Monkeys y los Beatles hubieran tenido hijos, güey. ¿No? Así, Sí. vestidos con sus ropitas, Sí. así como los Monkeys, güey, pero Los su cabello Monkeys y los Beatles dan los gatos. Y aparte también influenciados, a su vez, por bandas como los Teen Tops. O sea, los Teen Tops también influencian la forma en la que los gatos tocan, pero la moda, los estilos e incluso la forma de verse, de cómo lo hacían, pues viene de bandas como los Monkeys y los Beatles, güey. Sí. Que ya para entonces pues ya estaban muy más que consolidados, pues estamos hablando de 65, 66. Ya los Beatles ya le estaban dando como 3 vueltas al mundo. Sí, sí. Sí, Por cierto, ¿en qué año fue cuando inició Carlos Santana? Ahí tienen más o menos las fechas, porque también ese fue otra influencia grandísima. Santana, pues debe de ser cuando estuvo en Woodstock, que fue el Hasta 68, ¿no? Ahí es finales de cuando 60 o 70s. tremenda. O sea, Carlos Santana en el festival, creo que fue en el de Monterrey también, ¿eh? Pero en el de Woodstock sí, o sea, Sí. ahí fue cuando consolidó su trabajo, ya definitivamente. Pero él ya llevaba un tiempecito activo, de hecho, activo como tal, estaba desde los años 50, pero ya como Santana, ya con su propio estilo, desde el 66, si no recuerdo mal. Sí, Sí, porque es uno sí, de los aunque exponentes más grandes y ese, pues no Ujú. solo trascendió en Latinoamérica, ese trascendió para el norte. sí, bueno, lo que pasa es que él pertenecía a lo que llamaron onda chicana aquí en México, que pues es muy, muy, muy lo que estamos ahorita comentando aquí en México. Digo, ya es más particular, ¿no? Ya es más hacia lo que estaba sucediendo aquí en México, que fue cuando empezaron a venir los grupos del norte, específicamente de Tijuana, y pues por ahí hay una polémica que siempre ha tenido Carlos Batis con Santana, porque incluso Carlos Batis dice que él enseñó a tocar la guitarra y que si no fuera por él, Santana no sería nada, y porque Santana era de Guadalajara, él no era de Tijuana, se fue No, se primero de, fue a vivir para allá. así es, se fue primero de Guadalajara a Tijuana y conoce a Batis,
pues, se juntan con toda esa, repito, lo que se daba en México, que se conoció como la onda chicana, y de ahí es donde él se va hacia Estados Unidos, Santana, y pues ahí la revienta, y entonces, pues no sé si se lleven bien o mal Batis y Santana, pero siempre Batis, cada que le preguntan, dice, ya, yo le enseñé a tocar a Santana, casi, casi, ¿no? Sí, y que, bueno, o sea, puedes creer lo que tú quieras creer, ¿no? Pero No, y además, mira, puede ser, pero ya, como ya lo mencionamos, que repito ahí citando otra vez al Chombo, pues a lo mejor él no fue el primero, pero fue el que lo hizo mejor. claro, claro, y que lo hizo, que la supo hacer bien en función de la, el empuje que tuvo, ¿no? Porque también hubo otras bandas, y eso es un tema que tampoco se discute mucho durante la época del rock, amigos, no en el rock and roll, pero sí en el rock, en el que incluso bandas mexicanas influenciaban el otro lado de la frontera. Y ni siquiera tenían que estar en Tijuana o ser nativas de Ciudad Juárez, por ponerles un ejemplo. Vamos a hablar de la revolución de Emiliano Zapata, güey. O sea, esa banda, Ah, sí. Nasty Sex, güey, es una Uh-huh, canción que tiene así unos cortes psicodélicos locochones, ¿no? uh-huh, Muy influenciados de la música tipo de los Beach Boys o Iron Butterfly, ¿no? Todo mezclado. Pero uh-huh. cuando ellos regresan a eso de vuelta, ¿no? A los Estados Unidos, cuando Nasty Sex suena en los Estados Unidos, influencia de nuevo a otras bandas que incluso llamamos hoy en día el rock progresivo, ¿no? Y en Sí. la reacción de Emiliano Zapata no son progresivos, No, son bueno, proto. sí, es que ellos ya tenían ahí unos tintes de progresivo, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que también en esa época las bandas aquí en México, dejaron de cantar en español, empezaron a cantar todo el rock en inglés, o sea, La canción de Emiliano Zapata era eso. sí, cantaban en inglés, o sea, todas esas bandas ya en los 60s, 70s, principios, digamos que hasta Bándaro, todas la mayoría de las bandas que se presentaron a Bándaro, que los Duk Duks, la Revolución de Emiliano Zapata, todos ellos cantaban en inglés, no cantaban en Sí. español. Uh-huh. Digo, eran muy buenos, pero no cantaban tal cual en español. Entonces, pues como que ahí había un limbo, incluso el Tri, ¿no? Porque por el Tri, por Sí, esa época se llamaba Three Souls in My Mind, no se llamaba o sea, la perrada, güey, toda la gente, la banda, como quien dice ahí, la raza, fue quien redujo ese Three Souls in my Mind al Tri, pues sí, que así Sí, está muy para, largo, así, exactamente, no me la chupes tanto. así es, pero ellos, su nombre original era Three Souls in My Mind y cantaban en inglés también. y ya Todos cuando ellos esa cantaban banda, en inglés. y ya cuando esa banda se disolvió, porque hay que decirlo, ¿no? Lo único que Sí, quedó fue Alex Lora, fue Alex Dora. reorganizó a la banda y le puso el Tri. O sea, Sí, ya la banda es el Tri, o sea, su nombre es el Tri. sí, Pero la pero banda eso es original, porque así los Tri Souls conocía in la My gente. Mind, Ujú. ¿eh? Sí, sí, así es porque así los conocía la gente, pero sí, la original es Así, el Three Souls in My Mind. sí, Ujú, sí. Ahí el Tri, lo que diferencia a las dos épocas de la banda es no solamente el cambio de nombre, sino lo que menciona Masacre. Three Souls cantaba en inglés, el Tri canta en español, ¿no? ujú, Y sí, ya el Tri hoy en día ya es Alex Lora, o sea, la banda ya no importa quién esté en la batería, ya, porque lo que importa es que siga ahí Alex Lora. Si él está sí, ahí, está así de sencillo. sí. Bueno, ahí el Tri, digo, podríamos hacer un programa aparte porque pues sí ellos, bueno, digo, hablando ya de la situación específicamente en México, ya, digo, es que son cosas ya un poco distintas ya lo que sucede en México y lo que sucede en el resto de Latinoamérica, como siempre, ¿no? O sea, México sí es Latinoamérica, pero quién sabe por qué siempre nos pasan cosas o vamos por caminos distintos al que va todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, pues no sé, México siempre es como pues sí somos, todos somos hermanos, latinoamericanos, pero ese pinche México es el que siempre, no sé, güey, como si fuera un grupo de hermanos, y ese pinche México es el que siempre anda de pedo, güey, siempre anda en su pedo, güey, o sea, México es aparte, güey, o sea, sí somos hermanos, pero México es un güey, lo queremos, pero pues es un güey aparte, ¿no? O sea, ese güey vive Sí, güey, solo, güey. somos el Ujú. Canadá de Latinoamérica, güey, Sí, raros. güey, somos los raros de Latinoamérica, sí, sí, somos los raros. Porque, digo, también ya en Argentina, ya en esas épocas de los 60, pues ellos ya estaban viviendo otra situación. Digo, sí tenían ahí
a los Mockers, los Shakers, que ya los Los mencionaron por Shakers. ahí. Y digo, los principales pues fueron los Gatos, yo creo, en esa época. Pero como que aquí en México, en español, hablando de cantar en español, como que esa onda se murió. No, es más, no era cool que los grupos cantaran en español, güey, tenía que cantar en inglés. Y en Argentina era lo contrario, ¿no? Ellos sí seguían cantando en español, tenían grupos que cantaban en español, ellos casi no le pegaban al inglés. Y entonces ahí como que México se empieza a separar un poco de lo que es Latinoamérica, al punto de que pues se hace el festival que ya todo el mundo conocemos aquí en México por lo menos, que fue el de Rock y Ruedas de Avándaro, que organiza Luis de Llano, ya por ahí mencionado, junto con otras personas, y que al principio nada más iba a ser una carrera de autos y que después se le sale de control y Un porque invitan cagadero. sí, porque invitan ellos una banda y esa banda invita a sus, güey, como una fiesta mexicana, güey, ya sabes. Invitan a un güey y ese güey invita a otro güey y el güey que invitan invita a otro güey y así se hizo. Y a la mera ya tenían que sé cuántas bandas ahí que iban a tocar y ya ni se hizo la carrera, güey, porque había un chingo de gente, ¿no? Sí, fue Y un también no desmadre porque había gente colgada en postes y sí, no fue un desmadre macizo. Sí, pero que aún así con ese desmadre, realmente no hubo así como que violaciones o cosas así de esas raras, sino más bien ahí sí pues, estaba de moda el paz y amor, aquí estaba de moda los hippies con su variante mexicana, los hippitecas, güey. sí, Pues es que Que Avándaro, digamos que fue una iniciativa, ¿no? Viendo lo que sucedía en Woodstock. sí, así es. Pero eso lo mencionamos porque sí es muy importante, porque fue un parteaguas en México. O sea, Sí. después de, por lo menos en México, después de que sucede eso, ya bien dijo Ding Dong y también por ahí el Orc, es cuando el gobierno dice, ah, cabrón, La dictadura como priista que, dijo. sí, 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 como que dijo, aquí estos muchachitos son como muy rebeldes y si los dejo se me van a salir de control y y pues ahí es donde agarran y dicen, no, esto del rock está peligroso y en México prohíben, no es que hubiera habido un decreto o algo así, pero no había, o sea, dejan de promocionar a los grupos que tocan rock and roll, todos los grupos que tocan rock and roll, que ya mencionamos, los Duk Duks, la Revolución de Emiliano Zapata, la Tinta Blanca, todos ellos, pues prácticamente desaparecen porque ya no tienen apoyo. Y era como una orden del gobierno así hacia las disqueras de así, de, bueno, los que toquen rock and roll, pues los mandas al cheto. Y el único que sobrevivió a esa época, se puede decir, de persecución, entre comillas, pues fue el Tri. Ujú. Es que de hecho sí, según yo, sí fue una orden como tal de prohibir el rock, porque aquellos que Sí, hicieran toquines de rock, literalmente se los llevaban a la cárcel. sí. lo que pasa Güey, es que andar de cabello, y a mí todavía me tocó como lo último de eso, pero los estudiantes traían el cabello largo y eso te trepaba la patrulla, güey, nada más porque traían el cabello largo. sí, amigo, lo que pasa es que, eh, vamos, la prohibición al rock no estaba en ninguna ley, ¿no? O sea, si tú leías la ley orgánica de la Ciudad de México, por ejemplo, Ujú. no había nada que lo prohibiera. Pero el presidente, a través de gobernación precisamente, que era la que controlaba, como ya lo dijimos, la difusión de la información, pues era la que prohibía realmente que se transmitiera rock en el radio. Entonces, la venta de discos de rock era prácticamente nula. O sea, lo que podías comprar era a lo mejor discos de los Beatles y bandas como periféricas de ellos, así de ese tipo de música, un poco más ligera. Y ya, ¿no? Para de contar. A lo mejor uno que otro de los Rolling Stones que hubiese pasado por el visto bueno de gobernación. Pero no podías realmente escuchar bandas más allá de eso. O sea, tú Sí, puedes escuchar a los Beatles y qué bueno. Pero si tú esperabas escuchar, no sé, Inagada Davida, güey, de Iron Butterfly, no, o No, sea, olvídate, sí. no la ibas a escuchar, ¿no? Sí, O al menos no la versión de 7 minutos, un pedacito y a lo mejor con censuras o algo. O una sí. versión en O español Black que... Sabbath. No, no, ni pensarlo, güey. O sea,
Ujú. Ese tipo de cosas estaban prohibidas. Y por supuesto que bandas mexicanas, bandas nacionales, ni siquiera tenían espacio en la radiodifusión y mucho menos un contrato discográfico. Muchos de ellos hacían el disco pirata, vamos a decirlo así, Ujú. porque iban a estudios clandestinos a grabar su propio material o con amigos que tenían o conocidos. Gente incluso que, según dice, ¿no? La leyenda urbana, era gente de renombre en los estudios de grabación que los grababa con seudónimos para que no supieran que eran ellos, porque si no se quedaban sin trabajo. Ese Sí, tipo de cosas ocurrían tanto que por eso también ocurrió el cambio que mencionaba Masacre, de que ahora aquí cantábamos más en español, porque cantar en español significaba que te tenías que acomodar a lo que dijera Gobernación, gobernación. y los que no querían cantaban en inglés y se iban, que fue lo que le pasó a la revolución de Emiliano Zapata. Tenía más éxito en Estados Unidos que aquí en su propio país. Sí, Santana obviamente tenía mucho éxito allá que aquí en su propio país. sí, Incluso el Tri también llegó a tener éxito y tocadas en Estados Unidos sí. que aquí nunca pudo tener. Pues sí, Y es que a fin de cuentas también les quitaron los espacios donde podían ir a hacer toquines. No pueden hacer así es. un toquín en, pues en ningún No, lugar prácticamente, todo tiene que ser clandestino. así De es. hecho, hay una, me acuerdo que hay una anécdota que dice Alex Lora, donde pues otras bandas se juntan para hacer un toquín en un lugar clandestino y le dicen, oye, pues quieres participar, ¿no? Que no quieres ir con el Tri. Y él se lo piensa porque dice, pues si nos cae la policía, nos trepan a todos y con el antecedente del 68, pues no Sí, la contamos. Y de sí, hecho sí, van, hacen el toquín, les cae la policía y todos con cucarachas a pelar. Sí, sí. Sí, bueno, ahí ya es cuando en México empiezan a surgir los hoyos funk famosos, que pues no tenían nada de Exactamente. funk, pero pues así les llamaban. Sí. Que eran cuando tocaban en bodegas y tocaban Ajá, exactamente. en cualquier lugar que les daban chance. Pero fíjate, eso es, digo, todo ese periodo que abarca de la segunda mitad de los 70 hasta como hasta el 85, porque digo, ya vamos a llegar a esa parte, pero digo, a lo largo del programa, pero ya en el 85 es también un parteaguas aquí en México. Pero, por ejemplo, en Argentina, que digamos que hasta ese momento íbamos como a la par, pasa lo contrario, güey. O sea, ahí en Argentina, empiezan a promocionar como sus propios, grupos de rock, o sea, de rock tal cual, y ellos sí empiezan a tener así como, más, ¿cómo se puede decir? Como más auge. De hecho, tienen una revista ahí que surge en el 69 que se vuelve muy famosa por allá, por aquellos lugares, que se llama Pin Up. O sea, con Pin Up, pero ya sabes, pronunciación en inglés argentino diferente, güey. Y entonces la revista se llamaba Pin Up. Y ahí, en esa revista, pues es donde tienen ellos como su movimiento muy rockero. Ellos sí ya, grupos ya pues, muy influenciados por todos los grupos que ya mencionamos como Sabbath. Ellos no tienen esa prohibición. Y también Chile tiene esa parte, pero digo, incluso Chile tuvo su festival, digo, ellos tuvieron como su Avándaro, como su Woodstock, que se llamó, creo que La Piedra Roja, si mal no recuerdo, así se llamó su festival. Y pero, eso haz de cuenta que fue, a ellos les pasa, que ese festival es antes del golpe que le ponen a Allende en el 74, me parece que fue, el 11 de septiembre. Y ahí a Chile igual le cortan las alas a los grupos de rock porque entra la dictadura militar de Pinochet y a Chile le pasa más o menos en cuanto al rock and roll, casi lo mismo que a México, ¿no? Y quienes empiezan ahí como a posicionarse, que también es un poco raro, son los colombianos. Empieza a surgir ahí los primeros como la primera generación como de grupos colombianos, ¿no? Que fueron del 60 al 75. Digo, ya no fueron tan famosos, por ejemplo, aquí en México, porque pues, como ya lo mencionamos, ¿no? En esa época, pues, lo que tuviera así como que tintes de rock estaba como apestado aquí en México, ¿no? No promocionaba nada, pero a nivel Latinoamérica sí tuvieron grupos, ellos trascendentes, ¿no? En esa época, estamos hablando entre los 60 y los 70. y también hay que mencionar, amigo, que Pinochet creó una política aislacionista donde, pues, pobre Chile estaba alejado de todo el mundo y no tenía ni recibía ni daba influencia a ninguna parte. Entonces era muy difícil que las bandas también tuvieran oportunidad, como un bloque comunista prácticamente, ¿no? No, casi no llegaba nada.
Sí, entonces tampoco salía nada. Así que se las vieron muy difíciles también en esas épocas sí, de los 70 para poder generar cosas que pudieran salir al mundo y así que es. pudieran explorar. Y repito, no es que en el resto de los países latinoamericanos no hubiera, pero realmente no hubo bandas así como que, pues como que trascendieran tan fuerte, ¿no? Cada país tuvo su historia, se puede decir, de música, de rock en los 60 y los 70, pero recordemos que los 60, los 70 en Latinoamérica, todavía hasta los 80 fueron décadas de dictaduras. El común denominador en Latinoamérica eran dictaduras y Sí, dictaduras de corte duro, que iban, cualquier cosa que le sonara a libertad, como ya bien lo dijo Ort, pues digo, conocemos cómo son los militares y las cortaban, pero de tajo, o sea, era muy, 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 muy complicado para esa historia para el rock en aquellos momentos en Latinoamérica. sí, hay que comentar que a Vándalo se creó en completo secreto. Las autoridades no habían aprobado ese movimiento, ese festival, y se realizó en Avándaro precisamente porque no es como hoy, que hay un montón de casas y residenciales donde vive la gente más rica y asquerosa de México, ¿no? Ahí en sus casotas de miles de millones de pesos. Eso era terreno baldío, igual que Woodstock, güey. Así un pinche Ujú, terreno llano a todo lo que vieran tus ojos, güey. Y ujú. como estaba lejos de la Ciudad de México, en la parte del Estado de México que era como la menos civilizada, pues ahí hicieron el evento, güey. ¿Quién los iba a Sí, buscar ahí? Ujú. sí. Y que de hecho que dicen que le costó la candidatura a la presidencia del gobernador, que era Jan González, bueno, el Jan González original, Sí, y que le costó la presidencia aquí en México, ¿no? O sea, la candidatura, el que se hubiera hecho ese festival de Avándaro. Simón. antes de que Jim Morrison muriera, se dice que Gustavo Díaz Ordaz Jr., hay que dejarlo en claro, güey, lo invitó a las Ah, pirámides sí, para convencerlo para tocar, porque el Ordaz Jr. era bien Motorola, güey, y bien hipiteca, entonces sí, le encantaba el rock y era la sí, vergüenza de papá, güey, entonces lo mantuvieron eso en secreto, le dieron unas buenas acomodadas de ideas, güey, y al Morrison lo mandaron a la chingada de regreso a Estados sí, sí, Unidos, güey, y de ahí se fue a París a morir ya después, ¿no? Pero eso es lo que cuentan las malas lenguas, güey. sí. Sí, hay varias leyendas urbanas aquí en México al respecto, pues todos los rockeros que vinieron en esa época a visitar a María Sabina, por Ah, ejemplo, sí, Mm. porque sí, recordamos que estaba de moda la psicodelia y pues venían aquí a experimentar con doña Sabina, que les daba de todo, güey. y que decían muchos que entraban incluso como incógnito, güey, porque no querían que supieran que estaban aquí esos melenudos, ¿no? Que venían a Sí, corromper las buenas conciencias de los jóvenes mexicanos, güey. Ya sabes, güey, sí, o sea, sí, el mismo así cuento. es, sí. Y pues digamos que así fue como en Latinoamérica, pues fue una época oscura hasta mediados de los 80s, porque ya aquí en México lo que sucede, bueno, todo ese tiempo, quienes dominan la escena musical en México, pues son los poperos, las baladas pop, principalmente Rocío Durca. sí, principalmente pues sí, la balada romántica, y era en general en Latinoamérica, porque pues la música, quieran o no, les guste o no, el mercado grande, el mercado que hace grande a los artistas es el mexicano. O Sí, sea, es el, Sí. el trampolín para que ellos después se vuelvan internacionales a nivel ya mundial, si quieres verlo así, pero por lo menos para nivel Latinoamérica, el mercado grande, el que los hacía famosos era México, ¿no? Ustedes saben que en esa época, ¿cuántos artistas de Venezuela, pues el Puma, por ejemplo, el mismo Julio Iglesias, porque venían incluso los españoles, todavía Ujú. hasta la fecha, Sí, de hecho, eh, a- incluso hoy en día México es un mercado así es, grandísimo para la música. así es, entonces, fíjate, Verdaguer, que en paz descanse, se quedó aquí, porque así aquí es, era donde salía para el mundo, güey. así Ujú. es. Entonces, pero en el sentido del rock and roll, pues estaba totalmente cerrado, ¿no? Entonces, Sí, eh, quien dominaba en esas épocas, en México por lo menos, y que es algo ya conocidísimo, pues fue el famoso Raúl Velasco. Raúl del Eh, Chasco. Así es, a través de su programa. Él decía que se escuchaba y que no se Sí. escuchaba, y a quién pues hacía grande y a quién no, y
organizó su festival OTI, y luego al final quiso organizar su festival Viña del Mar chafa ahí en Acapulco, güey. Y, o sea, el señor era quien hacía y deshacía en cuanto bueno, musicalmente hablando, ¿no? La pura payola. Exactamente. No, y aparte, pues él ya llegó a tener el poder de que él podía decir quién tocaba en las estaciones y quién no, y a quién iban a promocionar y a quién no. Así, a ese grado Pues sí, estaba. tenías que si no aparecías en su programa, pues no apareces en ningún lado. Así es. Así es. No, no quiere decir que, por ejemplo, aquí en México no había gente que empezaba a hacer ya sus pininos con el Tri, ahí en los Hoyos Funky, por ejemplo, Cecilia Toussaint. Cecilia Ah, Toussaint fue de ellas que, sí, ella fue de las artistas que fueron a tocar a los Hoyos Funk, que ahí empezaron, se puede decir, los mismos Botellita de Jerez, o sea, vamos, sí había como destellos de rock, pero eso ya fue, digamos, como a principios de los 80, porque les repito, toda esa época, no había tal cual, del que todos se colgaban era del Tri. El Tri era el único que tocaba y sacaba discos cada año y todo, y no necesitaba que lo promocionaran, ¿no? Era de boca en boca. no. Exactamente. Así. Y pues no Así tenían es. el respaldo de una disquera grande, o sea, su disquera era una disquera underground, güey. Y pues obviamente eh, el Festival de Abandono hizo noticia, la gente se enteró de eso y como ya bien dijo me quedo más cerca, pues hasta le costó a un gobernador, ¿no? Sus oportunidades, porque después de eso el gobierno fue ahora sí con todo a reprimir el rock, o sea, si antes eran ustedes tolerados pero ignorados, ¿no? Y no se les daba aire para que pudieran andar por ahí. Ahora vamos a ir sobre ustedes. Y entonces durante los 70, sobre todo, fue que vamos por ustedes y no los vamos a dejar. Y entonces gente como el Tri tenía que hacer sus toquines clandestinos, güey. Tocaban para los Ujú. juniors que pagaban varo para tocar y mientras ellos andaban bien drogados y volados así, güey. Pero no podía, o sea, tenían que andarse con mucho cuidado en los hoyos funky que dice mi querido Masacre, güey. O sea, córranle porque ahí les van a caer, ¿no? Había pitazo de que ahí venía la Exactamente, sí. policía. Vámonos, Sí. vámonos. Porque ahí sí hubo una fuerte, fuerte persecución hasta por lo menos el año 84 y ya en el 85 lo que decía Masacre, ya se puso todo muy light. También hay que decirlo, ¿no? Pues yo creo que también a raíz del terremoto, ¿no? Pero Así por lo es. menos hasta el 84, fíjate, desde el 72, ahí más o menos, después de Vándalo, hasta el 84, o sea, 12 años de persecución del rock, pues no está cañón para quien lo Sí. aguante. Y fíjate que ahí, o sea, curiosamente, güey, pasa como lo contrario en Argentina, ¿no? Vamos, Argentina, como ya lo mencionamos en ese momento, eran como los que estaban a la vanguardia con el rock en español, porque Chile tenía la dictadura. Colombia apenas estaba empezando con sus bandas, ¿no? No eran así como que tan populares, ¿no? Por allá. Este, Perú tenía también sus problemas de dictadura y de terrorismo, estaba ahí Sendero Luminoso, vamos, todos los demás países eran así como muy complicados como para tener una banda que realmente resaltara, exceptuando en Argentina. En Argentina, todo el mundo iba a tocar, el que tocaba rock, tocaba en Argentina, ¿no? En Sudamérica, Sí, digámoslo así, iba a tocar Argentina porque era el país que estaba, digamos, a la vanguardia del rock and roll hasta el 82, güey. Porque ¿qué pasa en el 82? Pues la guerra de hasta el las Malvinas, güey. Y la guerra de las Malvinas que pierde Argentina, hace que allá, uy, Satan, otra vez como el meme que está saliendo, es el rock en inglés, es el diablo, ¿no? Uy. Sí. Entonces les empiezan a prohibir a la gente, dijo que es una estupidez, pero les empiezan a prohibir escuchar música, o bueno, rock en inglés. ¿Por qué, güey? Porque, pues, no sé, güey, porque los Beatles les bombardearon, o yo no sé, güey, por qué, pero Sí. a Argentina vamos, cuando en México empiezan a surgir los pequeños grupos de esa camada de Cecilia Toussaint, bueno, hay que mencionarlos, Charlie Montana, toda esa gente que, Sí. si quieres es más rock urbano, si quieres verlo así como lo llaman aquí, pero son gente que empezó a hacer esos pininos, ¿no? El mismo Jaime López, el que escribió la de Chilanga Banda, el del cover de Café Tacuba, ya dije, Botellita de Jerez, todos ellos son los que empiezan como a arrancar, por decirlo así, y en Argentina al revés, empiezan como a estancarse un poco,
como por un periodo pequeño de tiempo, porque a raíz de que les prohíben escuchar rock en inglés, o sea, sí lo escuchaba, ¿no? Pero pasaba algo similar que aquí en México, ¿no? Era así como muy underground. Ellos empiezan a generar como un mercado de rock en español antes que en México, a raíz de la situación de las Malvinas. Sí, porque todo se volvió muy underground, ¿no? Porque creo que Arcoiris, creo que cantaba también nada más en inglés. Y en esa época donde estuvo la prohibición de prácticamente del idioma inglés, es lo mismo que le pasaba al Tri, ¿no? De que iba prácticamente a los hoyos funky, a estos lugares clandestinos, a cantar en inglés. Así es. Sí, Y Chile ya lo mencionamos, ¿no? Chile estaba pues aislado, era el Corea el Corea del Norte de Latinoamérica, ¿no? Por decirlo Con así. Pinochet, sí. Sí, con Pinochet, ¿no? y de acuerdo a los alucines de Santolaya, güey, porque ya sabes que ese güey se cree que es el centro del universo. Sí. Según él, Perú inventó el punk, güey, ¿no? Con los Icos. Porque los Icos fueron los primeros que tocaron proto-punk, güey, ¿no? O sea, sus mamadas mentales, güey, sus chaquetas mentales de que Latinoamérica creó el Sí, punk, güey. pues es que los ha de haber producido el. Sí. Pues sí, por eso lo dice. Y bueno, hay que reconocer la Santolaya que tiene Sí. por ahí una que otra producción que la verdad son Oh, no, bastante sí, buenas. güey. Una de ellas, No, sí. por cierto, que es muy recomendable que esté en Netflix, justamente del tema que estamos hablando, es el de Rómpanlo Todo. Es un documental bastante bueno que justamente incluye varias de estas bandas y varias de las historias que estamos mencionando de cómo fue la evolución del rock en Latinoamérica. Y Sí, curiosamente, los amigos o producidos por Santolaya, güey. No, por sí. eso, él es O sea, el productor. es un documental y todo, güey, pero no hay que negar que está un poco tendencioso cuando pues todo es Sí, Santolaya y Ah, amigos, eso ¿no? sí. sí. Es cuando se enoja Charlie Montana, en paz descanse también, que empieza a decir, bueno, ahí véanlo, tiene una entrevista en YouTube, porque él se enoja mucho y dice precisamente eso, ¿no? Que pues sí, Santolaya y sus cuates, pero estaban pasando otras cosas en México, por lo menos, que es Sí. lo que él dice, pero digamos, aún así, como le busques, en los ochentas, lo que empieza a surgir otra vez hablando del rock, pues es en México. Argentina, por digamos, la situación de las Malvinas que los obliga, en cierta forma, como a evolucionar su rock and roll. Y también, aunque no es Latinoamérica, pero que influyó acá de este lado en esa misma época, la onda española, ¿no? O los grupos españoles que también empiezan a surgir allá. Ya no estaba Franco, entonces ya les dan Ujú. oportunidad a ellos de tocar rock en español. Enanitos Verdes, Hombres G y ellos, ¿no? Son de esa Hombre, Bueno, época. Enanitos Verdes es argentino, pero sí empieza Ah, Hombres G, Hombres G, perdón, sí. sí, Hombres G, Radio Futura y demás. Ajá. Todos ellos que empiezan, digo, vuelvo a lo mismo, ¿no? Empiezan a llegar aquí a México porque México es la proyección hacia el mundo. Y eso sucede en los ochentas, curiosamente después del temblor. Empieza a llegar los grupos argentinos, los grupos principalmente argentinos y españoles, Ujú. porque aquí en México todavía no teníamos grupos tal cual, repito, exceptuando al Tri, pero no teníamos grupos todavía tan fuertes o tan desarrollados. Y en Argentina empiezan, pues, Soda Stereo, Virus, Bersuit, ¿cómo se llaman? No, Versuit es más hacia ¿es los más viejo? noventas. ¿Más noventas? No, es más nuevo. Todo eso que te bueno, estoy platicando es digamos, la segunda parte de los ochentas, del 85 al Ok. 90 y algo. pero hay que mencionar aquí también de Argentina y a principios de los 80 a Fito Páez por una cuestión importante que tiene que ver con lo que ya mencionó Masacre, amigos, que a través de la derrota de la guerra de las Malvinas que sufrió Argentina, entonces no solamente Argentina empezó a prohibir que la música estuviese en inglés como cuestión moral, ¿no? De orgullo propio, sino que además empezaron a experimentar para encontrar una fusión del rock con la música autóctona, con los instrumentos autóctonos, Mm. con ese tipo de como de folclore, que es lo que caracteriza el estilo de Fito Páez. Yo realmente a Sí, mí no me gusta Fito Páez, voy a ser sincero, pero entiendo la importancia que tiene en eso, ¿no? De sí. que su estilo o la forma en la que él estaba buscando expresar la música combina esto
y también se convirtió en algo muy popular en Argentina y en muchas partes, México incluido también, y se puede notar su influencia en otras bandas igual. O sea, Así sí es es. algo que vale la pena mencionar. Así, Sí. pero él también viene de la escuela de Charly García, que Charly Sí. García propiamente es quien empieza a hacer esas experimentaciones. Es que ellos tienen como, por eso les digo que ahorita pues estamos abarcando algo a grosso modo, no nos regañen los que nos están escuchando, sabemos que hay gente que le gusta mucho el rock en español y que nos van a mencionar gentes como Spinetta, como eh, no sé, bueno, Rodrigo González en México, o sea, vamos, hay mucha gente que empezó en ese momento como a resurgir, fue como un revivir del rock en Latinoamérica, ¿no? Al grado de que Soda Stereo se vuelve una sensación en todo el continente. Por ahí hay videos digo, te puede gustar o no te puede gustar Soda Stereo, pero sí hubo un boom de Soda Stereo en todo el continente, bueno, más bien en toda Latinoamérica, y que yo podría decir que incluso muy parecido a la bitlemanía, pero con Soda Stereo. Porque Yo no sé sí, de qué estás hablando, güey. Eso lo conozco, güey. Yo sé que es la cura, ¿no, güey? La cura de... bueno, es que también aquí podrías decir Caifanes y también podrías decir que son la cura de México, pero bueno, Sí, sí, o sea, sí. una de las cosas que identificadas de Stereo es que están muy influenciados por ese rock protogot, ¿no? De Cure. Sí. Sí, no, pues igual que Caifanes aquí, o sea, influencias en cuanto a look, yo diría, porque la música es completa y las letras y todo eso es completamente distinto a lo que tocaba The Cure y lo que cantaba The Cure. Pero sí, la escena gótica aquí está muy fuerte. Es que eran las influencias que había en los ochentas. Recordemos que en los ochentas, en esa segunda década, pues estaba ya el post-punk que dio pie a todo lo gótico y pues era lo que estaba, güey, pues los Smiths, Susie and the Banshees, todo eso, y pues a fuerzas que aquí tenía que pegar, ¿no? En Latinoamérica. Entonces el look de Soda Stereo y de Caifanes, pues sí era muy, muy, muy gótico, ¿no? Por decirlo así. Pero, por ejemplo, también, alguien que, por ejemplo, no tenía ese look, pero sus canciones son muy New Wave, pues, Los Prisioneros, que son de Así, Chile. Y sí. Diego, tan solo si escuchas Estrechez del Corazón de Prisioneros, pues güey, eso es New Wave completamente, o sea, pero tú los ves a ellos y no los ves con un look así como muy dark o muy, muy post-punk. Pero pues sí, o sea, son las influencias que teníamos en Latinoamérica, tal cual. Y eso ya, todo eso empieza a explotar a partir de la segunda década de los ochentas. Aquí en México, pues yo creo que las productoras se dieron cuenta de que pues, el rock and roll sí es negocio, no me importa que el gobierno lo prohíba, pues gran caballero es don dinero, dicen por ahí, y Sí. empiezan a producir bandas en español mexicanas, ¿no? Porque primero llegaba ya lo que ya estaba producido, lo que ya estaba teniendo éxito, los españoles y los argentinos. Pero aquí en México ya había algunas bandas, Caifanes que bueno, empezó como Insólitas Imágenes de Aurora, bla, 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 empezó a evolucionar y ya fueron la primera, por decirlo así, que ya los producen, ya los lanzan y pues ya sacan su primer disco, aunque trae ahí la Negra Tomás, bueno, tenían que pegar de alguna forma, pero ya empiezan ellos también a surgir y ya les empieza a dar más importancia a las bandas de rock en México. Ya empezamos a tener pues se podría decir una nueva camada no la primera, pero una nueva camada después de 12 años de censura, pues ya empezamos a tener una nueva camada de artistas, ¿no? Aunque algunos ya estaban haciendo sus pininos y que ya los apoyan, como por ejemplo Kenny y los Eléctricos, que se llamaba Kenny and the Electrics, pero ya después dije, no, pues el rock en español sí está bueno, y se volvieron Kenny los Eléctricos, que Kenny para mí en lo personal es la verdadera reina del rock. Alejandra Guzmán, no sé ni por qué le dicen eso, pero, y digo, dato curioso, Alejandra Guzmán le hizo coros a Kenny los Eléctricos. Con Kenny los Eléctricos pasaron un chorro de músicos, de pop, de rock y de todos. Ella era la escuela de todos ellos. Alex Intec, Alejandra Guzmán, gente de la Barranca, gente de la Lupita, o sea, todos pasaban por Kenny los Eléctricos, ¿no? Pero en ese momento ya era como que los que venían de pues haciendo ese tipo de música,
también estaba Ritmo Peligroso, que fue el Dangerous Rhythm, así se llamaban originalmente, pero pues cambiaron a Ritmo Peligroso, y unos tipos que se llamaban Sombrero Verde, que pues, cuando se llamaban así, sí tocaban algo parecido al rock, hasta que dijeron, nah, mejor vamos a cambiarnos el nombre y pues nos vamos a llamar Maná, güey. Y bueno, aquí es cuando el antiguo editor de la revista de La Mosca en la Pared, Hugo García Michel, saludos al señor porque la verdad hacía un trabajo espectacular en La Mosca, se refiere a un movimiento, submovimiento, ¿no? Que es el rockcito mexicano, porque le dice así, tal vez hasta de forma despectiva, en términos de burla, por la forma abierta en la que se copiaban unos a otros géneros, se echaban unos a otros tierra y sobre todo vivían como en el conformismo y muy aislados en muchos momentos de la esencia del rock que debía de estar definida por ellos. Y estoy de acuerdo en muchas cosas porque, pues, en el 86, ¿no? Que es el primer referente que tenemos en México después de la gran ola o el estallido del rock en los años 80, que es Caifanes, güey, que, o sea, yo sé que a la gente les encantan los Caifanes, perdónenme, ódienme si quieren, me vale madre. Caifanes para mí es una basura reverenda, güey, Está culero. con Raúl que ya no puede ni cantar, güey, ahí bramando, te lo pido por favor, que nada tiene que ver con rock, güey, pero pues ya se le acabó la voz con estarle gritando al nervio del volcán, güey, entonces, y Bueno, la le dio, otra cosa que ya bueno, mencionó el masacre, güey, que es una cumbia, güey, a mí que no me sí, quiero hacer papas, güey, es una puta sí. cumbia, nada tiene que ver con el pinche Bueno, rock. sí, bueno, pero Saúl porque le dio cáncer, ¿eh? Digo, sí, sí Sí, perdió la voz, sí, pero porque le dio cáncer. sí, pero por Sí, sí. gritarle al nervio del Pero bueno, volcán. bueno, el nervio del volcán fue el último de Caifanes, ¿no? Bueno, es Sí, que sí. ya ahí surgieron ya después muchas cosas, igual después podemos hacer un programa de Caifanes si quieren también, no creo porque no les gusta, pero este, eh, eh, pero digo, en ese momento, pues ahora sí que como quien dice es lo que hay, y no son tan malos, sí tienen influencias por lo menos en la zona que explota, tienen mucha influencia de mariachi y demás, pero era lo que había, o sea, realmente Sí, en esa época, o sea, ellos ya venían trabajando con eso, o sea, ellos, digamos que ellos sí estaban en ese momento haciendo rock and roll por amor al arte, güey, y ellos lo han dicho, por ejemplo, tenían que, para ganarse la vida, ellos eran los músicos que le hacían, por ejemplo, cuando salían las presentaciones de Timbiriche en Siempre en Domingo, y por ahí hay un video, es verdad, hay un Sí. video por ahí donde están cantando Timbiriche y los músicos son los Caifanes, pero no había esa proyección. Y te digo, en México, pues por lo mismo, no había tantos grupos. Estoy hablando de la primera oleada, si quieres verlo así, que es donde viene, en esa oleada es donde viene Kenny los mexicanos, hablando solo de mexicanos, es donde viene Kenny los Eléctricos, El Ritmo Peligroso, y Caifanes, prácticamente son los que empiezan. No estoy, repito, no estoy ahorita contando, por ejemplo, Tri, porque el Tri ya venía de una larga, digo, ellos no pararon en todo ese tiempo, no, y tampoco estoy contando, también que ahí fue cuando se separaron, ¿no? En los sí, 80, 85 creo, y se sí, separó entonces entre el Tri y el Tri Souls, ¿no? Ya era como el antes y así el es. después. Así es. Tampoco estoy contando, por ejemplo, la botellita de Jerez, porque Oh, también por esa época se separaron. sí, Entonces, a Cecilia Toussaint tampoco la estoy contando porque ya, vamos, ellos ya eran como una generación antes, los que sufrieron las pedradas, los que sacaron a flote el rock en esa época, pero ya después, cuando ya, digamos, tenían el boom, ellos eran la influencia de esa nueva ola. Ujú. Y después de esa nueva ola, bueno, claro, la influencia de esa nueva ola también a raíz de todo lo que llegó de España y de Argentina, porque todavía aquí a México todavía no llegaban los chilenos, ni tampoco llegaban todavía los colombianos en ese momento. Y digo, estoy hablando de ellos porque realmente ellos son los que, por lo menos aquí en México, son los que han tenido más eh, eh, influencia a nivel Latinoamérica. Repito, no quiero decir que no haya otros grupos en Perú, en Ecuador o en algún otro lugar de Latinoamérica
que hayan tenido éxito, pero tuvieron éxito a nivel local, eso es a lo que me refiero, a su país, no a nivel internacional. No hacían giras como Soda Stereo, no hacían giras como Enanitos Verdes, no hacían giras como Virus, como todos ellos que eran grupos argentinos, ¿no? Y también, pues, el caso de Caifanes es que tenía a Alejandro Markovich, ¿no? Que es, a fin de cuentas, un argentino, que tras el golpe de Estado en los 70, pues llegó aquí. Y eso todos lo saben, ¿no? Todo el que ha oído las entrevistas, que conoce un poco de la historia de Caifanes, conoce eso. Y quieras o no, trae influencia, ¿no? Así es. Tienen influencia también y se nota mucho, sobre todo en los primeros discos de los Caifanes. Ya después es Saúl el que gobierna y domina, y por eso después se volvieron Jaguares, ¿no? En los 90, porque es evidente que tomó la batuta Saúl Hernández y como que votó de lado al Markovich, ¿no? ¡Ábrete, güey! Pues empezaron a salir realmente, o sea, Caifanes empiezan, digo, ya nada más quedaban Alfonso, el baterista, y Saúl. Y Saúl al último cuando hicieron Jaguares, pero se empezó a salir Sabo Romo, se empezó a salir no me acuerdo cómo se llama el tecladista, se empezó a salir Markovich, o sea, se fue como que fue como si hubieran aventado una piedra, güey, y en el aire se fuera deshaciendo así, y ya nada más cae ahí el terrorcito, güey. Entonces, sí, algo así como lo que le pasó a Guns N' Roses, ¿no? Donde algo así. Axl Rose se algo deshizo así. de la banda, dijo, pues es mi banda, le pongo como yo quiera y se chingan. Sí, es algo así les pasó. Pero digo, eso ya nos estamos yendo mucho más adelante. Eso ya, ellos cuando se desintegran ya están en los 90, Sí, pero ya 90s. habían pasado muchas cosas en toda Latinoamérica, ¿no? Sí. Ya en Latinoamérica ya, digamos que ya había pasado esa ola que fueron como los pioneros, si quieres verlo así. Y estoy hablando también Soda Stereo, estoy hablando de todos los argentinos, y los españoles, porque también vinieron aquí y influenciaron mucho. Surge esa ola aquí en México, pero ya después de que ven que esa pequeña olita, por decirlo así, empieza a tener éxito, entonces ya viene como la segunda generación en México, si quieres verlo así, que pues ya es donde sale, por ejemplo, Café Tacuba, Santa Sabina, Maldita Vecindad, Sí, todos los 90s. sí, exactamente, que ellos son como la segunda etapa, si quieres verlo así, de los músicos, que es cuando ya empiezan en los 90s hasta el 95, por decirlo así, que serían ellos como los más fuertes, pero también empiezan a llegar grupos chilenos y colombianos, que ya empieza a llegar Lucibel, que son de Chile, ya empiezan a llegar, ¿vale? Sí, que son de Chile, Lucibel. Sí, Lucibel, que son chilenos, ya empieza a llegar Los los fabulosos tres, Cadillacs también son los, de... los Y fabulosos que Cadillacs. está con éxito en toda Latinoamérica también, e incluso lo llegan a exportar a los Estados Unidos. Sí, o sea, ya el rock empieza a cambiar. Y saben que algo que, digo, yo he visto varios. ¿Quién, perdón? Aterciopelados. Los Terciopelados Terciopelas de Colombia. colombianos. Sí. Los Rabanes, por ahí los habíamos De Panamá. mencionado, que ellos fueron de Panamá, ¿no? Sí. Sí. Y Pero los sabes que Babasónicos. algo que estuvo, Babasónicos de Argentina, pero algo que de estos grupos que ya, digamos que ya surgieron, que ya estaban más apoyados, ya tenían más oportunidad, algo que sucede ahí, que también está padre, y está padre porque, digo, a mí me tocó vivirlos cuando surge MTV, pero el MTV Latino. MTV LA, sí, es cierto. Así es, y que Esa misma fueron, época. creo, si no más no recuerdo, surge en el 94. Sinceramente, yo te puedo decir que cuando empezaron a anunciar que iba a haber un MTV Latino, porque lo empiezan a anunciar un poquito antes, en las compañías de cable, sinceramente todos nos esperábamos un canal de Paulina Rubio, Timbiriche. Timbiriche, te lo Raúl de juro que Chasco otra vez. sí, Raúl del Los Charco, hijos de pero Julisa, güey, que se creen rockeros y son una verdadera mamada, güey. No son sí, nada. sí, sí. Sí, algo como Motel, güey, o como ese güey que nada más vive de covers, pero bueno, en fin, eso es lo que la verdad esperábamos, y nos sorprendió gratamente que empezaron a transmitir lo que era realmente rock. Sí tenían una sección, güey, o sea, era y no estuvo desde el principio, pero bueno, empiezan en MTV Latino, pero empiezan a ver secciones así, está mezclado entre videos en inglés, rock en español, pero lo padre es que al principio era un MTV Latino que abarcaba todo Latinoamérica, güey, y veías grupos que eran muy famosos en Sudamérica, pero aquí jamás los habías escuchado, güey. Lucibel era uno de ellos. Lucibel era muy famoso en Sudamérica, y en México los conocimos porque llegaron a MTV, incluso hicieron un blog y todo,
y así, ¿no? Eso era muy padre, eso era muy padre. Entonces, digo, ya después, yo creo que se dieron cuenta que abarcar, como en este programa, abarcar todos los grupos y todos los países de Latinoamérica era muy complicado y empezaron a dividir el MTV latino como por secciones, ¿no? O sea, lo que veíamos en el MTV de México no era lo mismo que veía el MTV de Argentina. Ajá. Sí, algo Sí, así como lo que sucede con ESPN, ¿no? Que tiene como sus cosas locales. Así es, así es. sí, Pero MTV le ayudó mucho a muchos grupos, ¿eh? Ah, sí, le dio sí. mucha difusión. Sí, Sí, pues muchos de nosotros conocimos ahí a bandas como Lucibel, a Terciopelados, yo creo que ahí también se les conoció, o sea, sí. no quiero decir que esto es un hecho, porque también hay que mencionar algo, amigos, ya existía Telehit, ¿no? Pero no todos tenían Telehit, porque Telehit era un canal exclusivo, si no recuerdo mal, de Cablevisión, y no todos tenían Cablevisión, que era Uh-huh. el método de paga, pero sí había MTV para muchos que si tenías MBS Multivisión, si tenías Cablevisión, no importa qué sistema de cable tuvieses, Megacable y todos esos, sí podías tener acceso a MTV y no a Telehit. Entonces, a lo mejor a tus superiores aparecieron en Sí, Telehit, pero masivamente, para que los conociéramos todos, en MTV LA, que así se le conocía, MTV sí, LA. sí, exactamente. Todavía Y la mejor. diferencia era, Perdón. pero no, nada más iba a decir que la diferencia de eso es que fue cuando el cable era ya satelital, porque Sí, Telehit no todo el mundo tenía cablevisión porque, pues, como dice el nombre de la el compañía, cable. era por cable y no en todo, no toda la República había, casi nada más era en el DF, güey. Ujú. Sí, sí, es cierto. Y la televisión satelital sí había en más partes, entonces por eso era más fácil que tuvieras acceso a MTV. Y después, ya no solamente era, ahora tienes MTV LA, ahora también tienes los premios MTV LA, que ya después se Ujú. convirtieron en MTV Latino, ¿no? Pero yo Sí, recuerdo que se llamaba los premios MTV LA, ¿no? sí. Entonces eran lo mejor del rock en Latinoamérica. Sí, Y y que sí era rock, ¿eh? O sea, sí era rock. Y lo que me gustó a mí después de cuando fue evolucionando en el MTV LA, no sé si a ustedes se dieron cuenta o si les gustaba, es que empezaron a copiar las secciones de gringas, porque Sí, también eso es cierto. había un Headbangers, había un MTV Raps, bueno, tenían su programa de pop, que era donde, y que nada más duraba media hora, gracias a Dios, pero era donde era donde pasaban los de Paulina y que los de Caballo, esas cosas. Pero pues, como afortunadamente MTV no formaba parte del conglomerado de Televisa, pues no pasaban muchos de esos videos porque no les daban permiso. Entonces eh, trabajaban más con artistas que no eran exclusivos, ¿no? Pero lo padre era eso, que incluso también tuvieron una versión del MTV Club, pero en Latinoamérica. Y ya después se sí, los copió Univision. y había un montón de programas que como dices, se traspolaban nada más, ¿no? Era lo mismo que veías en el MTV de Estados Unidos, pero para Latinoamérica, y también sus propias secciones, por ejemplo, la MTV News. Sí, También hubo un MTV News de Latinoamérica con todo lo que tenías que saber. Y recuerdo que en algún momento en MTV se habló del Vive Latino, güey, cuando era una cosa nuevecita, nuevecita. Y no sé si se acuerdan que en los primeros años era hasta gratis, güey. No, no te cobraban, güey. Sí. sí. Lo que ahora te cobran, ¿no? Sí, pues es que en MTV News pasaban muchas cosas. También pasaron el colombiano, ¿no? El de Rock al Parque, Sí, Rock al Parque. que yo ahí lo conocí, yo no sabía que existía ese festival en Colombia. Bueno, y varios, ¿no? Así había un montón de festivales en Latinoamérica y era lo padre. Bueno, a mí eso me gustaba de ver MTV, que veías como esas expresiones del rock, pero en toda Latinoamérica, no nada más en México. Y que también nos obligó a tener también canales diferentes y mejores para música, porque no sé si se acuerdan también a finales de los 90 el canal 28 que ponía videos de música de Ujú. todo, ¿no? En español, en inglés y de rock. Y aparte también tenía ahí uno que otro programilla en rock, de música. No me acuerdo muy bien de los nombres, pero eran del canal 28 cuando era Cadena 3 que se llamaba, ¿no? O algo así. No me Sí, acuerdo, sí, pero Sí. era eso, ¿no? Y también Inicialmente sí. VH1 no se separó era una como un brazo de MTV, inicialmente. sí, Bueno, sí, esto pero era ponía como Fire. Ujú. sí, pero estaba ya, era como si escucharas ahorita, no sé, la sinfonía, no sé, bueno, era de música para la generación que estaba como arriba de la mía, o sea, canciones ya más Bien, oldies but viejillas. goodies. Ajá, oldies but goodies, pero realmente, todavía no había como un VH1 latino, era el VH1 No, gringo. ujú.
y Sí, te pasaban como música country y ese tipo de cosas. Sí, porque Pero eso me acuerdo de que era como un brazo de MTV, que muchas cosas sí, que no aparecían en MTV como tal, sí, es porque las mandaban a VH1. era el sí, MTV correcto. Classics, güey, pero de ese entonces. Sí, de ese entonces. Y entonces era, o sea, estaba padre porque en esa época ya estamos hablando del boom del rock en español, si quieres verlo así, su época dorada, que fueron los noventas. Ujú. Este, ya había muchos grupos, no solo mexicanos, había ya grupos argentinos, chilenos, peruanos, panameños, o sea, ahora sí que ya había de todo, lo podías ver ahí en MTV, los premios de MTV estaban padres, ver el MTV, vamos a ver cuando MTV era chido. Antes de Y, enfocarse en adolescentes preñadas. Sí, exactamente. Y que aparte y también, por lo menos aquí en México, había otros canales que también pasaban videos, que pasaban grupos más underground, como por ejemplo, me acuerdo mucho uno que se llamaba Águila Rock, lo pasaban en el 11 y ahí mm, iban a tocar grupos en vivo. Me acuerdo que ahí vi, por ejemplo, por primera vez a Los Exquisitos, güey. Que sí, son grupos más under aquí en México, pero pues estaba padre, ¿no? Porque tenías esa opción y los podías ver ahí. Víctimas de Doctor Cerebro tocaron primero ahí, antes de Víctimas volverse del doctor. famosos en MTV. O sea, vamos, había como más, había opciones. Fue una buena época para el rock en español, yo creo. fue cuando, por ejemplo, Chile se puso ya en el mapa como tal, porque a pesar de todas las bandas que ya hemos mencionado de las décadas anteriores, en México realmente Chile empezó a tener presencia con La Ley. Le Sí, gusta, guste, Sí. a mí todas me caga, güey, no, La Ley no es mi hit, pero vamos a ser honestos, ¿no? La Ley puso a Chile en el mapa gracias a que tuvo éxito en México y de ahí para todos lados, ¿no? así es. Sí, ya después también trajeron a los tres. A los tres, sí, Sí, porque Prisioneros era, antes de ellos Prisioneros era como había sido como la banda chilena más importante, y ya después vino, como tú bien dices, La Ley, y ya de ahí se trajeron a los tres, sí, que ya así es. ellos ya tenían su carrera en Chile, ¿no? Pero no eran todavía tan famosos a nivel Latinoamérica. Pues es que pasaba igual en Argentina, ¿no? Había gente que era muy famosa allá, pero acá no. Siria Curiaque, Sí, De por Valderrama. ejemplo, de Valderramas, ajá, sí. sí. Y hay que también Y, ser y que muy, le, pero nada más iba a decir que ellos mismos son hijos de rockeros argentinos que no son tan famosos a nivel Latinoamérica. sí, y hay que agradecerle también a que MTV, cuando le abre las puertas a Latinoamérica, por vía de México otra vez, pues también le abre las puertas a otros géneros musicales que no estaban muy arraigados aquí en México, como es el punk. Y ya para ese entonces sabemos que ya no había punk como tal, fuerte, así como en los años 70, pero seguían todavía vigentes los Ramones, porque recordemos que hasta los 90 fue que se separaron Ujú. y Sí, también vinieron otras bandas del happy punk, ¿no? Mal llamado como sí, Offspring y sí, Green Day, ¿no? Le abrió las puertas al grunge y por ende también al nu metal. Entonces, sí. también tuvimos bandas que empezaron a imitar esos estilos y quién no puede olvidar, ¿no? A Resorte con su ¿A quién es dónde, güey? Que como Sí. me encantaba. Ponían en Ah, MTV claro. y estaba, ¿no? Cha, Sí, cha, 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 ¿no? O sea, güey, Resorte es el sí, colmo de sí. güey. Sí. Sí, güey. No, a mí me gustaba también mucho cuando gritaba, ¿no? Que lo hacía. ¡Resorte! Resorte. Sí. Sí, 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 el de Resorte también fue una banda muy buena. Bueno, es que ya había otras cosas, ¿no? También ya estaba Ataque 77 de Ataque 70. argentinos. Esos güeyes sí son punk de Argentina, que nunca han querido venir a México, No, pero, pero bueno, también estaban. Bueno, es que como tú bien dices, ya empezaron a salir otros géneros, ya le dio más pluralidad, ya le dio más, ya había más cosas en el rock, y que afortunadamente pues muchas de esas bandas se volvieron muy grandes a nivel Latinoamérica, y yo me atrevería a decir que a nivel mundial. Aunque todavía estén tocando sus mismas canciones, maldita vecindad, no nos odies, te queremos, el patrocínanos. cocodrilo está chida, güey. Sí, sí, pero pues cuando ha sacado un disco nuevo, güey. No, La Pero bueno, maldita no, vecindad. sí, Y no, para es no, que también sí, recientemente se murió sí, se el murió sax. Sax, que vivía aquí donde sí, yo vivo, aquí cerquita, Sí. cierto, sí, cierto. sí, pero bueno, o sea, repito, saludos, no nos odies, te queremos mucho y seguimos disfrutando tus rolas, pero pues eres como el AC/DC de Latinoamérica, güey, tocas las mismas rolas siempre, güey. Eso Sí, es lo que cierto. sí es de que, sobre todo, Café Tacuba y La Maldita Vecindad hicieron, en lo personal,
hicieron algo como muy especial en el rock en español, que fue hacer como una variación de ellos propios, donde mezclaban como tipos diferentes de música, ¿no? Por ejemplo, Café Tacuba, Sí, que nunca tuvo baterista hasta hace más reciente, sí, Sí, y sí, pues La Maldita Vecindad, ¿no? Agregando sonidos de saxofón y algo más como tropicalón más mexicano, sí, también con un poco de influencia de ska y cosas así, como una mezcla extraña sí. sí. que los hacía como diferentes y muy icónicos. Así es. Es que eran combinaciones muy buenas, amigo, porque hace rato a lo mejor le suena mucho incongruente que critiqué a Saúl Hernández por su pinche negra Tomasa, güey, pero es que, güey, no es lo mismo como lo hace, por ejemplo, Maldita Vecindad, güey, ya mencioné el Cocodrilo, o sea, si tú escuchas el Cocodrilo, güey, suena como una canción para los pachucos, güey, o sea, Sí, la forma en la que toca el piano así medio rumbero, tiene congas, tiene, ya lo dijiste tú, saxofones que suenan marcadamente a ritmos guapachosos mexicanos de la época de los años 50, Ujú. pero está bien integrado, o sea, está bien trabajado y no suena a quererte vender una mamada, güey, para que bailes y a huevo la pongas en la fiesta y dices, ah, ¿quiénes son Caifanes? Y los tengas que escuchar casi a huevo, güey. Eso es lo que a mí me da a entender, ¿no? Y pues, sí, pues Café Tacuba. un ska bien animado, güey, o sea, saben integrar bien los ritmos. Sí, pues Café Tacuba también por ejemplo, María, pues María es un bossa nova, güey. Es una Sí, bossa güey, nova, güey. Sí, claro, inicialmente esa combinación que hicieron, sobre todo con la influencia que tuvieron de La Maldita Vecindad, esa evolución que tuvieron, sobre todo esas dos bandas, que fueron como para el mismo lado, hicieron como un subgénero, si podríamos decirle así, muy especial de ellos. Ya después Café Tacuba se degradó y terminó en lo que es hoy, pero inicialmente tenía como esos destellos de, pues sí, ¿no? De eso, de ese ritmo latino como tal, que los hizo bastante especial. Pues sí, pero es que mira, lo que pasa es que ahí también muchos pueden decir que, bueno, y lo dicen, que por ejemplo, Café Tacuba no es rock, que Maldita Vecindad no es rock, porque pues son más puristas. Yo no sé qué consideran rock, pero hay muchas cosas, bueno, incluso a nivel internacional, el rock tiene muchas ramificaciones. A mí es algo de lo que me gusta del rock, ¿no? Que pues, no se enfoca nada más en que todo el tiempo tengas que escuchar, no sé, por ejemplo, metal, güey, ¿no? A mí me gusta el metal, pero no quiere decir que, por ejemplo, no pueda brincar entre el death metal y el symphonic metal y todas las ramificaciones que tiene. Y el mismo rock tiene un chorro de ramificaciones. Entonces, ¿por qué no Café Tacuba y Maldita Vecindad? Pues pueden ser una ramificación más, como si quieres llamarlo rock latino o no sé, ¿no? Como es rock, pero con la parte que le infunde pues ser latinoamericano, ¿no? Porque hay una cosa que dijo una vez en una entrevista que vi, que dijo Saúl Hernández, aunque lo odie el ding dong, pero creo que tiene razón. Que tú puedes, que una vez le preguntaron, ¿no? Que por qué tenían esos sonidos como muy, muy mexicanos, porque para nosotros nos suenan muy normal si quieres verlo, pero ya para un extranjero o alguien de fuera, le suena súper diferente. Entonces, le preguntaron una vez, ¿no? ¿Qué hacía? Y él dijo, bueno, es que pues, a todos nos gusta el rock, o bueno, por lo menos todos los rockeros nos gusta el rock, pero nosotros somos latinoamericanos y no puedes evitar que tus influencias, pues primero sí escuchabas a Black Sabbath y Pink Floyd y lo que quieras, pero después escuchabas a Juan Gabriel, a Lupita D'Alessio, a una cumbia o algo así, porque es parte de la vida del mexicano. O sea, es parte de la influencia del mexicano. Tú puedes ser muy rockerito, güey, pero en una fiesta de 15 años te avientas a bailar una cumbia, güey, porque no te vas a quedar sentado toda la noche ahí haciendo jetas, ¿no? Es una tontería eso. Sí, Y entonces, te sale lo latino, pues a fin de así es, cuentas. te sale lo latino, entonces eso lo llevas en la sangre, güey. Y eso fue lo que dijo el Saúl, y creo que por lo menos en esa parte tiene razón, güey. Un rockero mexicano, o bueno, latinoamericano, va a tener a la hora de hacer la música esa influencia latinoamericana, sí, porque en Latinoamérica pasa eso, güey. En Colombia hay vallenato, güey. También las cumbias villeras, ¿cómo se llaman? Del valle, las argentinas, que es lo que hace, por ejemplo, este, eh, ¿cómo se llaman estos que cantan la guitarra? Se me fue el nombre, güey, ahorita. Este, bueno, los mismos fabulosos Cadillacs, ¿no? Tienen Ujú, los Fabulous canciones que Cadillacs. suenan como cumbia. Vamos, o sea,
sí, es verdad, o sea, Sí, muy Celso rockero Piña, serás, ¿no? Que pero tiene esos detalles con el acordeón. así es. Sí, o sea, serás muy rockero, pero eres latinoamericano. Se Y es que Exactamente. acabó, güey. se trata de cómo lo puedes ocupar. Te voy a decir una cosa, yo considero a Maldita Vecindad o a Café Tacuba como exponentes del rock y no así a los Caifanes, simple y sencillamente por la calidad en la que trabajan ellos el material, o sea, el material de fusión que hacen Café Tacuba y Maldita Vecindad es algo muy del tipo indie de rock. O sea, si tú quieres calificar el género musical de ellos, yo los pondría como proto indie, güey. Porque también en los años 2000, la mal llamada, la invasión latina, güey, porque todo el mundo ya estaba enamorado de los latinos, güey, donde aparecen bandas como Zoé y posteriormente aparecen bandas como ya más para acá, como Enjambre, güey. Enjambre, dime tú si no Enjambre te suena a José José, güey, por ejemplo, ¿no? O algo así, pero sigue siendo parte de la Sí, música indie porque saben fusionar bien, güey. Y eso no lo hace Caifanes, güey. Por mucho que tengan talento, por mucho que sepan tocar la guitarra, no saben hacer esas fusiones, güey. Entonces, para mí, Caifanes en ese bueno, nivel ya es... nos quedó claro, güey, ya nos quedó claro, Y, güey, ya no te y enojes, Enjambre, güey, güey. tiene más calidad porque sí sabe hacer esa integración, güey. Sabe hacer esa conjunción bien y sabe moverse también en el espectro del indie, porque el indie es como esa nueva música underground de la que hablaba el Masacre antes, ¿no? Pero tampoco les impide llenar perfectamente bien el Auditorio Nacional, güey. ¿Y cuántas veces no han llenado el Sí. auditorio, no? O sea, y es Pero una Exactamente. es música cuestión, pero mira, completamente es cuestión de pero es cuestión de perspectiva, güey. O sea, por ejemplo, ¿Te Enjambre, encanta güey, pues, no me, Caifanes? Ah, no me encanta, güey. No, no, no. Mira, fíjate, Caifanes no soy fan, güey. Sí soy de la época, pero no soy fan. Pero sí me gustan varias de sus canciones, güey. A diferencia de que, por ejemplo, a mí no me gusta Enjambre, güey. Me gustan, no me desagrada, pero me gustan 3 canciones. Entonces, ese es mi punto. Ya es cuestión de perspectiva, de gusto. sí, Pero ¿sabes qué es lo bueno? ¿Sabes qué es lo bueno de todo esto, güey? Que tienes la opción, güey. Que antes no la exactamente. tenías, güey. O sea, exacto. de lo que estamos hablando ahorita, de todo lo que está pasando, lo que pasó en Latinoamérica y llegar al punto del que estamos hablando ahorita, es que tú ya puedes, o sea, ya puedes opinar de una banda, ya puedes decir, tal banda me gusta, tal banda no me gusta, me gusta lo que están haciendo ahorita, no me gusta, lo que quieras, güey. Pero a lo mejor la generación a la que yo pertenezco, güey, lo aprecia más tal vez porque a nosotros nos tocó la parte donde todavía había represión y donde estalla este boom del rock en español y el tener esta oportunidad de tener una opción de tú poder escoger, de escoger lo que te gusta y que no te lo imponga una televisora o no te lo imponga un programa o que te influencie para que te guste, créeme que es diferente. Ahorita ya lo vemos como algo normal, es como Sí, las generaciones nuevas, ¿no? Ven un concierto masivo, ir a ver, voy a ir a ver a Zoe, o voy a ir al Vive Latino, voy a ir a ver a tal cosa. Güey, eso al principio de los ochentas no era posible, güey, no existía. Los Oye, amigo, artistas internacionales que vinieran, digo, hablando de ya, por ejemplo, de conciertos masivos, un artista internacional que tocara rock que viniera aquí a México, güey, no aparecíamos ni en el mapa. amigo, simplemente cuántas veces no se nos hizo, digo, a ti como más grande que nosotros, era muy común, pero también a nosotros siendo niños en los 80 o a finales de los 80 incluso, que te dijeran, no, que Eric Rubin es rock o Benny Ibarra Jr. es rock, güey, o esas sarta de estupideces que no es cierto, ¿no? O sea, no lo crees. Y que te digan, es que el primer artista internacional aquí en México que la hizo en grande en conciertos, Michael Jackson, y después del Paul McCartney, güey, o sea, y Paul McCartney viene aquí, güey, ya cuando ya está grande, güey, ya casi tiene Sí, 50 años, ¿no? sí, sí, Viene Michael Jackson cuando la gira de Dangerous, si no recuerdo mal, güey. O sí, sea, su ujú, disco número, ¿qué? 4, ya habíamos dicho la otra vez, ¿no? O sí, sí, 7, sí, así, güey. O sea, ¿cuándo sí, vienen, no? ¿Hasta cuándo vienen? exactamente. Sí, es muy interesante, ¿no? sí, Todo este viaje de la historia de cómo iniciamos, de prácticamente haciendo covers tropicalizados de canciones de grupos gabachos o de británicos, hasta llegamos a Maldita Vecindad y Café Tacuba, ¿no? sí, Donde tienen esta fusión tan rica de diferentes elementos sí, y de otros estilos para hacer algo nuevo. Como que a fin de cuentas todo este viaje es muy interesante, muy padre el ver cómo es toda esa evolución. sí. Sí,
Y que Y en Latinoamérica, digo, porque ahorita nos enfocamos un poco más a México porque es lo que vivimos, pero también lo que sucedió en Latinoamérica, ¿no? O sea, porque también Argentina, digo, tiene increíbles rockeros, ¿no? Ya ahorita mencionamos a los Cadillacs, pero bueno, no te gusta Fito Páez, pero Fito Páez no puedes negar que es una influencia y que es no, no, muy bueno. Charly García, los Charlie, mismos, sí, los mismos Soda Stereo, que repito, fueron un boom. En mi opinión, creo que es la banda a nivel Latinoamérica, creo que es la más grande de todas. México no Sí. tiene una banda tan grande como Soda Stereo, que haya logrado lo que logró Soda Stereo. Y que sabes qué, que aparte era muy padre, que ellos eran muy amigos, ¿no? O sea, Soda Stereo vino a México cuando México estaba arrancando otra vez con el rock and roll, y Soda Stereo es amigos se hizo amigos de todos los rockeros mexicanos y tiene anécdotas increíbles, como que, por ejemplo, música ligera la escribieron aquí en México, en Monterrey, por ahí está la anécdota, pueden buscarlo en YouTube y les aparece, o también la anécdota de que fueron a tocar una fiesta de 15 años en una panadería. No sé si saben esa anécdota, pero tienen esa anécdota, y es real, confirmado por ellos, que incluso ellos llegaron y dijeron, chinga, aquí vamos a tocar. Sí, y que tienen una foto de todo el staff y que ellos mismos dijeron, el mejor concierto que dimos en esa gira fue esa fiesta. O sea, hay cosas como muy mágicas en que pasaron con todos estos grupos, ¿no? Repito, a lo mejor a nuestros amigos que alguna vez nos vean de algunos otros países van a decir, es que aquí en Panamá, en Costa Rica, en tal, tenemos a tal y tal y tal. Pues sí, pero no tuvieron éxito aquí en México o no son recordados aquí en México, porque desafortunadamente o afortunadamente México es el país de habla hispana más grande, el mercado más grande, y es el mercado que tiene la exposición más grande de los grupos. Grupo de cualquier país de Latinoamérica, de cualquier género que la arme aquí en México, la arma a nivel Latinoamérica y es el puente para brincar a España y para brincar a Estados Unidos. Exacto, es que desgraciada y afortunadamente estamos pegados, bueno, están pegados a Estados Unidos. Entonces, llegar aquí a México es la entrada a Estados Unidos. Y por eso hay tanta proyección internacional. sin Por eso, contar, y somos... en general, muchos eventos, ya sea deportivos, de espectáculos o de lo que quieras, quieren ir a México. Uno, porque a fin de cuentas, el público mexicano es muy noble. Todo lo que le lleves lo va a llenar. sí. Es muy entregado, por eso cualquiera que vaya a algún evento deportivo o de espectáculos o lo que quieras, se va fascinado de México por la entrega del público Sí, y la derrama económica y lo así que es. les pagan, no hay otro lugar. Así es, sabes, ¿es por qué? Por la población. O sea, somos Sí, el país de Latinoamérica, repito, el país que tiene más hispanohablantes. Entonces, cualquier cosa que venga aquí en español va a tener éxito. Y porque somos el país que tiene más población. No quiero decir que en Argentina no tengan éxito, pero son menos, son como 40 millones de argentinos. Nosotros somos 130 mexicanos. O sea, el mercado es más grande, es a lo que me refiero. sí. No es que los haga menos, es simple y sencillamente que hay más gente. Ahora, hay que Espérame, nada más déjame terminar la idea. Hay más gente que habla español, porque me vas a decir, es que Brasil es más grande que México. Sí, pero ellos hablan portugués. Esa es la diferencia. Hay que decir también que bandas como Soda Stereo y la oleada argentina que abrió las puertas del rock en los 80 para toda la demás de Latinoamérica, también vamos a decir que pavimentaron el camino para que otras bandas ahora tengan más presencia. Y si tú le das a Reactor un ratito de escucha, digo, ya también pues, con tus reservas si quieres, porque no es la misma Reactor de hace 15 años. Puedes escuchar muchas bandas que ya vienen de Costa Rica, que vienen de Colombia, que vienen de Perú, que vienen de diferentes partes de Latinoamérica, diferentes partes también de México. Ya no solo son, vienen bandas de México y bandas de Argentina, bandas de México y bandas de Argentina, una que otra de Chile. Ya vienen bandas de muchas otras partes de Latinoamérica. La cosa es también que se les está dando difusión, pero vamos a ser sinceros, la radio ya tampoco es lo que era, pues por el streaming. Entonces, hay que darle también un poco de oportunidad a la radio para encontrar estas nuevas bandas que tengan exposición y ya si quieres luego escúchalas en Spotify para que suban sus números, porque ahora eso es lo que importa, ¿no? ¿Cuánta gente los escucha en streaming? Pero Sí. bueno.
Exactamente. Y Eso, ahora, Sí. pues a No, fin de cuentas, y aparte es- mencionar, no, sí, no, adelante, adelante, adelante. adelante, dale. Yo nada más también mencionar que pues también es un género que no está de moda. sí, 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 no también. estaba diciendo que curiosamente hoy en día estamos regresando, a pesar de haber más libertad, tenemos una regresión en la cual pues está viendo como, no censura como tal, pero sí hay lineamientos de qué es lo que tiene más exposición, Sí, ya que pues nada más vean qué tipo de grupos o qué tipo de música es la que está dominando. es lo que dice Masacre, lo que está de moda. Sí, Exactamente. Acordándome de lo que estabas mencionando, Ding Dong, de las fusiones estas y cómo lo bien que están hecho que hicieron Café Tacuba y La Maldita Vecindad, Ujú, me acordé de un par de bandas japonesas que justamente hace eso, hace una fusión de música cultural japonesa con rock como tal, como Man with a Mission, que tienen rolas de rock como tal. Por ahí hay algunas rolas que son fusiones con otros estilos de música, ujú. pero tienen canciones en las que incluyen instrumentos japoneses tradicionales y suena poca madre. Otra banda se llama Wakashi Band y esta banda literalmente utiliza una guitarra con principal, batería y otros 3 o 4 instrumentos que son instrumentos igual tradicionales japoneses que utilizan, no me acuerdo el nombre de los instrumentos, pero es la flauta, la que es como guitarra, pero utiliza un abanico para tocarla y no me acuerdo qué otra madre. Y justamente es una mezcla de música tradicional con rock. Y la verdad suena increíble. O sea, ese par de bandas se los recomiendo. Sé que no tiene nada que ver con Latinoamérica, pero justamente esa fusión de géneros musicales con algo muy tradicional de un país, son cosas que suenan muy padre y que en México tenemos mucho. Y es parte de lo que está hablando Masacre. Ya tenemos ahora exposición masiva gracias a la apertura que hay y también que la tecnología nos ha permitido acceder a esto que a lo mejor en otro momento nos hubiera sido completamente desconocido. Y hay que aprovecharlo. O sea, hay que aprovecharlo para explorar nuevas formas de expresión musical, nuevas corrientes, nuevos géneros, nuevas bandas y demás. sí, sí, y que bueno, lo bueno del streaming y de tener esto así como que ya tan a la mano, y si se dan la oportunidad, pues digo, ya saliéndonos un poco ya de Latinoamérica, que a lo mejor tendríamos que hacer un programa aparte, pero yo no sé si han visto, por ejemplo, esta banda como de rock mongola, que se llaman The Who, así, The Who, pero de HU, no The Who de WHO, no, se las recomiendo, veanlo, tienen un video por ahí muy, muy famosón, también suenan increíble. Y hay otro grupo de unas chicas que son siberianas, se llaman Otkayen o algo así, pues el nombre está ¿Ruso? en ruso. Ujú. Ahí les paso el nombre para que lo pongamos en el link o acá en los comentarios. Pero también se los recomiendo. Tampoco tiene que ver con Latinoamérica, pero sí tiene mucho que ver con lo que está mencionando el Lord, ¿no? Es un poco de rock, el de las chicas es un poco como más de electrónica, pero utilizan instrumentos como pues de su región y pues, también suenan increíble. Entonces, es la ventaja del stream, si quieres verlo de esa forma, ¿no? Que te abre otras puertas, ¿no? Y en esa misma vena, amigos, yo les quiero recomendar el surf mongol, los Acapulco, aparte, que ya Ese. vertiente del indie latinoamericano, güey, que es regresar a las raíces con el rockabilly y el surf rock, güey, que la neta Sí, también está chido, güey. Entonces, escuchen sí. Surf Mongol, güey. Sí, sí, bueno, está bien. Es que te digo, ya hay muchas, bueno, puedes escuchar Garage con las ultrasónicas, güey. Sí. Los No, pero, Ochimilcas. o Telecrimen, güey, que la neta es una de las bandas ahorita underground o indie de México que la neta me laten un montón y su más reciente disco de El culto a lo imbécil, güey, que también es una rola muy chida, así también se llama El culto a lo imbécil, que está chida, güey. Telecrimen es de esas Sí, bandas que considero que sí está haciendo cosas chidas aquí en México, ahorita. sí, sí, yo creo que ahí ya hay que picarle, no se queden con lo que está,
de moda, que está muy asqueroso. Pero si les gusta el rock, el indie, todo eso, o cualquier género de rock, el rock en general, porque a mí me gusta el rock en general, me gusta el metal y me gusta el indie, me gusta todo lo que sea rock, huela rock, sepa rock, eso sí me gusta. Y me gusta descubrir bandas y me gusta descubrir, pues, todo lo que huela rock, ya repito. Entonces, es muy padre escuchar, ahorita hablando de Latinoamérica, pues darle oportunidad a bandas de otros países de Latinoamérica que también hacen cosas muy interesantes. Sí, definitivamente. Y pues ese es un buen pensamiento para cerrar. No sé si quieran agregar algo más, mis queridos amigos. Maná no es rock y no existe. Vean el documental de Rompan Todo, ¿no? De Netflix. Sí. Sí, Alias Gustavo Santolaya y amigos. sí. No es el mejor documental de rock, pero pues bueno, para que se den una idea. Sí, es interesante. Ajá. Sí, así es. ¿Dices que Charlie García le puso así? Pensamos No, igual. no, Charlie Montana. Charlie Montana. No, Charlie sí, Montana, en paz descanse, el que cantaba esa del vaquero rock and rollero. sí, Sí. sí. Sí, que ya falleció, pero él fue el que le puso así de Charlie Montana y sus amigos. Pues bien dicho, estoy de acuerdo con él. Pues amigos, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado por esta trayectoria muy somera, como lo dijo Mansacre, porque es mucho por abarcar y muchas bandas, pero pues que sirva al menos como una introducción para poder explorar la música que también se ha producido aquí en Latinoamérica en los últimos 50, 60 años, que vale la pena echarle un vistazo, como también vale la pena echarle un vistazo a la película que vamos a estar discutiendo la próxima semana, ya que se estrenó por fin en Disney Plus, ahí en el streaming. Y vamos a hablar de la tercera y última parte de la trilogía de Guardianes de la Galaxia, que la verdad, a muchos les ha parecido la mejor película, no solamente de esta trilogía, sino también, curiosamente, de las últimas dos fases, la 4 y 5 del MCU, y que parece ser lo único rescatable hasta ahora, siendo que ya tenemos mucho estrenado y todavía lo que falta por estrenarse, más Secret Invasion que nadie la peló, güey. Entonces, pues vamos Sí, a hablar de esto, ¿no? Porque se va a poner bueno también. sí, y esa está buena. Sí, sí quiero hablar de I Am Groot. Ay, de las sabias palabras de Vin Diesel, güey. I am Groot. Exactamente. Sí, sí. Pues muchas gracias amigos por habernos visto el día de hoy y recuerden que si no nos pueden ver en vivo, nos pueden encontrar en YouTube en una repetición, en un archivo guardado de video, así como en diferentes plataformas de streaming como la ya mencionada Spotify aquí en este programa. Y también les quiero agradecer pues a mi queridísimo Masacre, ahí otro del rockcito mexicano. Sí. Saludos, buenas noches a todos. Y allá Escuchen rock, como dice Alex Dora, Y que viva el rock el and rock es un roll. deporte, practíquenlo. No, el rock es un deporte, practíquenlo. Sí, claro. Claro. Y pues allá también mi queridísimo Ork en las lejanías del Canadá, haciendo sonar el rock a todo lo que da el rock mexicano y el rock latinoamericano, ¿verdad? Exactamente. Soy como el Richie Valens canadiense. El Orco Vale. Exacto. Exacto. Muchas gracias amigos por su presencia. Los esperamos la próxima semana. ¡Córrela, mi querido Ork!